permitirme de ser parte de este proceso de webinars o de charlas, pero sobre todo ser parte de un proceso que creo que todos los profesionales en un momento que conocen el territorio, voy a utilizar siempre la palabra territorio, voy a reafirmar. Entonces yo creo que muchos de los profesionales que están en el territorio, en algún momento, más allá de los conocimientos que adquieren, la experiencia de la gestión en el territorio debe ayudarnos, debe ayudar a lo que en este momento queremos sobre la gestión del territorio, ¿no? Y esa es la parte que yo tengo, ¿no? O sea, puede haber muchos conocimientos, pero sobre todo valoren por la experiencia. Y podrá haber muchas diferencias con muchos compañeros, con muchos profesionales, con muchos estudiantes. Y el momento que exista diferencias, justamente eso es lo que nos da las oportunidades, no solo de mejorar, sino de discutir o conversar para buscar soluciones conjuntas en el territorio. Entonces, ya detallar un poco de mi hoja de vida. Yo vengo del territorio, soy provinciano y ahora acá en Lima, una unidad en el Servicio Nacional de Áreas Protegidas como un organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, pero también con una experiencia muy fuerte sobre la gestión del territorio, pero a través de un modelo, y este modelo es áreas protegidas. Miren ustedes el territorio peruano y van a mirar que más o menos el 17% del territorio peruano está conformado por áreas protegidas. Entonces, de esos 17%, de algunas de ellas, de las 75 áreas protegidas, yo he sido jefe alrededor de 7 u 8 áreas. ¿Qué significa? He sido el responsable de la gestión de esos territorios, con fines de conservación. Entonces voy a utilizar siempre otra vez territorio, fines de conservación, pero también con otros fines, porque creemos que la experiencia otra vez que hemos tenido en el territorio, no es posible hablar de conservación si es que no hablamos de desarrollo. Entonces, por ahí yo creo que ese es un tema muy importante en esta figura o en este proceso de formación para ustedes como miembros de la RUA y otros compañeros que estén conectados. Entonces, una de las consideraciones que cuando me contactaron y de ver esta oportunidad y me dieron el título, yo podría haber escogido otro título, pero me dieron el título y uno asume el reto, ¿no? De un tema que justamente lo trabajamos en esta unidad en la cual soy responsable. Tengo una hora. Mientras más me demore, creo que va a quedar menos tiempo para las preguntas. Entonces, yo en un principio eran 2 horas y yo les dije que mucho, pero cuando comencé a hacer la exposición, creo que necesito 2 horas, pero bueno, vamos por la hora nada más. Y también está bien, porque en estos momentos, en este contexto de esta pandemia, estamos en teletrabajo. Y por eso toda la disposición también en el marco del teletrabajo, porque tenemos que hacer extensión los funcionarios públicos y más aún los que han estado en el territorio, que cuenten su experiencia del territorio. ¿Sí? Y ese es mi mensaje. Yo les voy a contar la experiencia del territorio, donde hemos hecho bien las cosas, donde hemos hecho regularmente las cosas, donde hemos hecho de repente no adecuadamente las cosas. Y eso nos permite tener varias cosas, varios perfiles de ver cómo es lo que ocurre en el territorio. Algunos datos me estaré olvidando de conocimiento, pero eso lo pueden buscar ustedes igual en Internet. Entiendo que este PPT también lo pueden compartir. Es un PPT que estará para su uso y yo ya lo he compartido con la RUA y podrán tenerlo, pero es un tema de recojo de mucha experiencia. ¿Sí? Vamos a decir, no puse un índice, pero básicamente voy a decirles cómo está dividido la exposición. Al inicio con uno de los problemas globales del cambio climático, y seguro después en la parte voy a poner algunos conceptos de cambio climático, adaptación, mitigación, para después unos estudios que hemos realizado y en los cuales he sido parte, o he sido en otras partes testigo de algunos estudios de lo que está pasando en áreas protegidas, ¿sí? Sobre el tema del cambio climático. Y después cómo la gente de áreas protegidas o los gestores de este territorio con la modalidad áreas protegidas tratan de capear, tratan de adaptarse, tratan de reconocer que ya vamos a sufrir el impacto, pero hay que mejorar. ¿Sí? Y una última parte, lo que está haciendo el país, que ya lo entenderán ustedes, que son las contribuciones nacionalmente determinadas, en los cuales muchos de ustedes son parte seguro, en los diferentes sectores. Y es lo que más me interesa, porque yo no estoy acá con un
colectivo de solo ambientalistas o solo conservacionistas, sino un colectivo de la Rúa de donde hay diferentes disciplinas y que en la implementación de estas contribuciones nacionalmente determinadas o las NDCs es de responsabilidad de todos. Entonces, esa es un poco de la idea del patrón de esta exposición. Entonces, no vamos a hablar mucho de estas porque cada vez puede haber mejores diapositivas. Yo tengo esta diapositiva, yo fui jefe del Parque Nacional Huascarán, en el lado izquierdo ustedes pueden ver el tema del pastoruli, que o sea, los mejores testigos del cambio climático en el mundo van a ser siempre los glaciares, ¿sí? O sea, eso sí, pónganselo. Entonces uno puede ver cómo han venido retrocediendo los glaciares y ahí está clarito el mensaje, ¿no? Otro puede ver, no sé, puede ver que el cultivo de papa, si antes estaba a 3.800, ahora está a 4.000 metros de altura, ¿no? Porque requiere más frío, ¿no? Recuerden que la papa es un tubérculo, es un tallo que requiere horas frío en la planta de la papa para que es que tiene como un reloj cronológico, acumula estas horas frío y tuberiza. Bueno, si cada vez es más, su ambiente es más calor, no va a tuberizar, se va a tropicalizar, por eso que papa no existe en la selva, porque se tropicaliza, se va en pura hoja y no hace tubérculos. Con el frío hace tubérculos, ya entenderán como un tema de fisiología, y entonces si hace mucho calor, esto la papa no va a tuberizar, entonces la gente lo sube más arriba, siembra 3.800, siembra 4.000, 4.200, 4.400. Ustedes pueden ir a Cusco, en el Parque de la Papa, y van a ver que las papas están subiendo cada vez más alto, ¿sí? Entonces, ahí está otro ejemplo de los efectos del cambio climático. Y después tienen al lado derecho varios modelos de circulación global que te dicen que está incrementándose, y están estos mapas en rojito que nos dicen que la cosa está delicada y que ya no es un pronóstico, ya no es una tendencia, sino es una realidad. Y acá pueden ver mediciones de muchos años para ver el tema del cambio climático y muchos ejercicios de esta figura de cambio de análisis en Perú, con modelos globales, y todo unos detalles, ¿no? Hasta hace pocos años, Perú con 27 estaciones contribuía, ahora tenemos mayor número de estaciones, entonces ya podemos estar hablando de mayor datos más precisos y no necesariamente con información de modelos, sino ya con datos de muchos años que nos está diciendo ya no es variabilidad climática y si no es cambio climático. Podrán recibir ustedes, espero que el otro compañero también, una charla de qué cosa es variabilidad climática y qué cosa es cambio climático, ¿no? Pero básicamente para diferenciarse son aquellos cambios ya que por más de 30 años, en el caso del cambio climático, si la temperatura incrementó con referencia al promedio de 30 años, ya podemos decir que es un tema de cambio climático. Variabilidad es que mañana cambia esto, pasado mañana cambia, es cuando usted dice que ha cambiado el tiempo, ¿no? Y es una variabilidad, algo que no está anormal, pero cuando eso ya es de manera constante en todos los años, por más de 30 años estamos hablando de cambio climático. Entonces, mucha gente dice que el tema del cambio climático no es más que administrar o gestionar, o sea, cómo atendemos el tema del cambio climático, hay que gestionar el cambio climático, y no es más que, hay gente que dice, no es más que administrar la temperatura y la precipitación, o sea, cómo nos adaptamos a la temperatura y precipitación como las dos variables más importantes. Pero bueno, acá en la diapositiva nos dice, el cambio climático no se puede evitar, podemos reducir sus efectos y adaptarnos a sus consecuencias. Podemos combatirlo mediante medidas en pequeña y gran escala. Estas acciones se conocen como medidas de mitigación y adaptación. Gran parte de la exposición está asociada a eso, pero desde este modelo de gestión del territorio. Yo quiero que todo el mundo entienda esta figura. Yo voy a contarles, o sea, reitero esta figura, yo voy a contarles la historia de áreas protegidas, ¿sí? Como una forma de gestionar el territorio, y la cual también sufre los embates del cambio climático. Entonces, esta exposición el espíritu, la estructura puede servir para todo tipo de modelos de gestión de territorio, ¿sí? Entonces, estas acciones que están asociadas, y hay dos considerandos que van a recibir ustedes, que es adaptación y qué cosa es mitigación, ¿sí? Entonces, el gran tema es, mitigamos, evitamos el impacto ya, o sea, como decir, aceptamos que no podemos hacer muchas más cosas y hay que tratar de evitar que sigamos contribuyendo a estos temas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, es evitar que el cambio de uso de suelo en la Amazonía, como el principal generador de gases de efecto invernadero, o GI, acuérdense esa palabra GI, como el principal emisor de gases de efecto invernadero que está en el cambio de uso de suelo. O sea, está la pérdida de bosque primario y la conversión a cultivo seguro, a palma o a otro tipo,
o cultivos ilícitos. Entonces, lo que hay que hacer es mitigar en el sentido de que evitar que esos bosques se cambien de uso de suelo. Entonces, el cambio de uso de suelo por tala ilegal, por minería ilegal, todas estas consideraciones son las principales amenazas que contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero porque hacen perder ese bosque, ¿no? Y ese bosque, al quemar esos bosques se emite gases de efecto invernadero. Y el tema de adaptación es, bueno, ya las cosas están ahí, pero uno no tiene mucha relación como otros países en los efectos del cambio climático, y lo que hace, hay que adaptarnos. Y un ejemplo que les di, el de las papas, si yo tenía problemas con papas a los 3.800 metros porque incrementó las plagas y la papa no tuberiza, seguro con la diversidad de papas que tiene el Perú, con más de 3.000 variedades, entonces pongo una papa que esté funcionando a 4.000 metros. Entonces me estoy adaptando, ¿sí? Ahí viene el problema que hay algunas especies y algunas plantas y algunos ecosistemas que no se adaptan, pero la gente que vive de esos ecosistemas o de esas especies o de esas plantas van a tener que adaptarse y cambiar su hábito por otro. En términos reales, vayan ustedes, piensen en el Parque Nacional Huascarán, o para los que no conocen, la Cordillera Blanca. Todo el mundo ha ido a Pastorul, ha ido a toda esa cadena de glaciares, la Cordillera Blanca. Si en teoría se reduce el agua, o sea, se retroceden los glaciares, si retroceden los glaciares, se pierde el agua y los ecosistemas no están bien conservados, las lagunas y los bofedales u otros ecosistemas no cumplen su función, el agua va a caer en un baldazo de agua entre enero, febrero, marzo, abril, mayo. Pero después el sistema de regulación va a estar, esto porque alguien no aguantó y algún buen ingeniero dirá, vamos a poner una represa. Pero hay sitios donde no se puede poner represas porque se aumenta el riesgo y ustedes saben lo que es riesgos. Entonces uno dirá, bueno, no voy a poner la represa, voy a adaptarme. Adaptarme, si yo estoy produciendo en la parte baja, en Chavimochi, espárragos y demanda mucha agua, ahora que ya sé que no viene agua mucho, cambiaré a otro cultivo que demande poca agua. Ese es un mecanismo de adaptación. ¿Sí? Así de simple, nada más. ¿Sí? Entonces se adaptaron. O la otra es, bueno, vamos a tratar de hacer que ese ecosistema, al retrocederse los glaciares en la Cordillera Blanca, cómo vamos a tratar de trabajar que ese ecosistema funcione bien, como ya no hay glaciares, como esos bofedales o ese pajonal o esos bosques de polilepis o esos bosques de queñuales o de queuña comiencen a hacer esta acción de regulación hídrica y funcionen como esponjas. Entonces, me adapto en el sentido de mejorar las condiciones de ellos, adaptar estos ecosistemas para que sean respuesta a estos problemas y puedan seguir emitiendo o provisionando agua de manera regular y no necesariamente cambiemos la célula de cultivo, que era asociada en espárragos, ya que el espárrago mueve 45.000 empleos en la gente entre Trujillo y Ancash y genera toda una serie de oportunidades asociadas al ser el primer productor de espárragos en el mundo. ¿Sí? Entonces, porque toda la cadena se vendría abajo por el cambio de cultivo. Son esas cosas las que tenemos que desarrollar y todo este contexto se da en el marco de acuerdos internacionales. ¿Qué cosa es mitigación? Pone en marcha acciones para reducir y limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, es el ejemplo que les di. Consiste en una mayor inversión en energías renovables, evidentemente, ya saben ustedes viendo, energías eólicas o las de los paneles solares, y se desarrollan. Adaptación, todo parte por un principio de adaptar, de reducir nuestra vulnerabilidad. Recuerden que la fórmula de vulnerabilidad es tan simple, ahora se ha vuelto más compleja porque han puesto peligro y riesgo en el marco del IPCC, ya sabrán qué cosa es IPCC, este panel intergubernamental del cambio climático, que son los investigadores y que desarrollan todo este proceso y que reafirman con datos de muchos años que estamos en un contexto de cambio climático. Entonces, reducir la vulnerabilidad es el gran tema y por lo tanto uno tiene que atender. Si ustedes saben que la fórmula de vulnerabilidad es exposición, más sensibilidad, menos capacidad adaptativa, entonces si yo tengo una menor capacidad adaptativa, soy muy sensible y tengo una mayor exposición, por lo tanto tendré una mayor vulnerabilidad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que aumentar mi capacidad adaptativa. Por eso el más es importante. Si yo tengo mayor capacidad adaptativa, reduzco mi vulnerabilidad, que es de frente atiendo a la sensibilidad y a la exposición. Ahora, si ya saben ustedes el ejemplo de la persona que es más blanca y está en la ciudad de Arequipa, si es más blanca y hay una alta radiación solar, ahora que es más complicado en Arequipa, entonces
soy muy sensible, pero mi exposición, si yo salgo sin un gorro, sin un sombrero o sin una crema, me estoy exponiendo más. Entonces hay que reducir la exposición, pero sobre todo mi capacidad adaptativa. ¿Y cuál será mi capacidad adaptativa? Que me ponga unos lentes, que me ponga un sombrero, y todas esas consideraciones, ¿no? Eso es, no es más que esos conceptos que te lo desarrollan por varias formas. Los acuerdos internacionales, ya saben, se reafirman en todo el contexto del cambio climático, todos estos temas, ¿no? Ahí está el IPCC, los acuerdos, estas COP, famosas COP, una COP fue en Lima, ¿no? Y el Acuerdo de París, que es el más importante, que reafirma el Protocolo de Kioto y todas estas cosas que se dan. Y ahí van a haber información bastante. Yo quiero ir a entrar al tema central. El tema del cambio climático, ya saben que se plantea, hay que tratar, la propuesta de todos están apostando de que no incrementemos estos 2 grados centígrados. Creo que ahora le estamos dando mucho respiro con este contexto de la pandemia. Y ahí podemos medir mucho estas cosas, lo que está ocurriendo. Ahora sí, o sea, más allá de lo complicado que es lo que estamos viviendo, creo que para los investigadores va a ser mucha información, porque ahora podemos tener el testigo cero, que antes lo teníamos en áreas protegidas. ¿Ah? Eso sí, en áreas protegidas tú tienes el factor humano por fuera. Entonces tú podías medir cuál es el impacto del cambio climático en las áreas protegidas. Las áreas protegidas se desarrollan no solo para conservar animalitos, sino para hacer investigación. Pero ahora tienes todo un mundo que se ha frenado y por lo tanto sus GI han bajado, entonces podemos ver ahora qué es lo que está pasando. Seguro están generando mucha información. Ahora y veremos cuánto realmente podemos bajar, porque si hablamos de esos 2 grados, hay a 4 grados, a 6 grados y las cosas van muy serias, muy mal, ¿no? Bueno, ahora va el negocio al que yo tengo que explicarles. Y está centrado. Y aquí hay 2 cosas. ANP siempre voy a utilizar territorio, ANPs o áreas naturales protegidas. Es una forma de gestionar territorio, entonces vamos a hablar de cambio climático desde las áreas protegidas. Así va a ser el. Y hay mucha gente que el impacto del cambio climático sobre las áreas protegidas va a ser atroz, por seguro, y en otros casos la solución a muchos de los problemas es en las áreas protegidas. Espero no confundirlos. En muchos de los casos nosotros vamos a recibir el impacto en las áreas protegidas del cambio climático, ¿sí? Por el incremento de temperatura o la reducción de la precipitación o extremos de la precipitación o de temperatura, pero en otros casos los grandes ecosistemas son parte de la solución al problema, ¿sí? Las áreas protegidas contribuyen a la solución del problema. Entonces, imagínense un país de más de 1.285.200 tantos kilómetros cuadrados, que el 17% sea áreas protegidas. Entonces, debe tener, si esos ecosistemas de ese 17% están bien conservados, debe tener por seguro una relación con todo ese territorio, ¿no? Y de manera global. Y por seguro que eso va a decir que la Amazonía, si es el gran pulmón del mundo, entonces, si las áreas protegidas están conservadas, porque no que la Amazonía sea el gran pulmón, le garantiza de que no se esté deforestando algunos sitios de la Amazonía, en Brasil o en Perú, pero al menos garantizar algunos sitios para conservar nos ayuda mucho, ¿sí? Y por eso estamos yendo. Entonces, 2 niveles. Las áreas protegidas sufren impactos, sí. Algunos procesos internas, sí. Hay gente que vive de estos temas que se desarrollan, sí. O sea, que dependen mucho de los servicios ecosistémicos y que pueden ser afectados, sí. En otros sitios, las áreas protegidas van a ser la solución a muchos de estos problemas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de desarrollar? Es cómo esta contextualización del territorio, con sus grandes ecorregiones, con sus grandes modalidades, sus grandes biomas, costa, sierra y selva, cómo comenzamos a gestionarlo basado en gestionar un sistema, en gestionar por resultados, en una perspectiva del territorio y de manera participativa, con los niveles de gobierno y con los diferentes sectores. Sectores entendiendo los sectores ministeriales, agricultura, ambiente, energía, toda esta figura, y los niveles de gobierno, entendiendo los gobiernos locales, distritales y regionales, ¿sí? Multiactor, multisector, multisectorial. Y de manera participativa con todos, con las organizaciones indígenas, las poblaciones locales, comunidades campesinas, en ese aparato de gestión del territorio. En esa lógica es lo que nosotros hacemos. Nosotros hacemos una gestión de ese tipo en solo estas unidades de conservación, en el 17%, y eso es parte de nuestro gran reto.
gran reto será para todos los gestores del país cómo hacerlo juntando todas esas modalidades de gestión del territorio, ¿no? Entonces, nosotros ya hace más de 15 años o 10 años iniciamos con unos compañeros que estábamos en el territorio a diseñar los primeros sitios para decir cuál de las áreas protegidas eran más vulnerables ante el cambio climático. ¿Sí? En esa relación de exposición, sensibilidad y capacidad operativa. Después, en 2014, hicimos un primer análisis ya aprendiendo de los modelos de circulación global y algunos otros modelos. Con 18, 19 modelos hicimos otro análisis, un documento muy importante para nosotros que nos dice qué va a pasar con áreas protegidas en 2030, 2050, 2080. Y es esta parte de acá. Y ahí, evidentemente, las áreas protegidas son menos vulnerables, las más grandes son las menos vulnerables y las áreas pequeñas son más vulnerables. Si ustedes, en otras palabras, están en pantanos de Villa, por seguro que es más vulnerable no solo al cambio climático, sino a lo que ocurre en la ciudad de Lima, puede afectar a pantanos de Villa. Pero si ustedes están en Puerto Esperanza, en el Purús, un área protegida de más de 2 millones de hectáreas, lo que pasa en Puerto Esperanza no va a salir casi nada, o el cambio climático no va a afectar mucho a este ecosistema si es que nosotros le generamos las condiciones de que se siga conservando lo que está. Va a haber algunos procesos que puedan cambiar, eso sí es cierto, reconocemos. Hay algunas cosas que pueden cambiar, como procesos de floración, al incrementar la temperatura global, puede afectar algunos de esos temas, ¿no? Ya tenemos algunos problemitas en algunas áreas protegidas, que es lo que vamos a comenzar a contarles. Entonces, este es el estudio que hicimos, y miren lo que dice. Al 2030, el 15% de las áreas naturales protegidas del país, de esta forma de gestión de territorio, tendrán una alta vulnerabilidad frente al cambio climático. ¿Qué quiere decir? Que la temperatura y la precipitación incrementarán, habrán problemas de incremento de temperatura o temperaturas más bajas, o la precipitación aumentará y nos caerá como un baldazo de agua. De repente es el mismo volumen, pero concentrada en menos días. ¿Sí? Entonces, esta forma, ¿qué nos genera con esta información? Que las jefaturas de áreas protegidas, que son las unidades que gestionan esos territorios, ¿eh? Jefaturas de áreas protegidas vienen luego como unidades que es como un alcalde que gestiona el territorio municipal. Ya, las jefaturas para nosotros son unidades, son compañeros donde están los guardaparques, especialistas y jefes de áreas. Estas unidades de gestión del territorio, con esa información, ahora dicen, me adapto y voy a mitigar. ¿Sí? Y eso lo voy a hacer en un instrumento de planificación. Y esos son los planes maestros. ¿Sí? Bueno, vamos, adelante. Ya no sé qué hice ahora. Ahora sí. Este es un estudio de Finley, o Kenan Finley, que él hace un estudio en el Parque Nacional Manu. Este es un estudio interesante porque él ha puesto, el Parque Nacional Manu, si alguien está en la biología, en esto, y quiere morirse tranquilo, dice en el mundo, tiene que conocer uno de los parques que no puedes dejar de conocer, o sea, no es Machu Picchu, ¿no? Eso sí, es el Manu. El Manu es el sitio más importante para el mundo en el marco de la ecología tropical. ¿Sí? Entonces, si alguien se dedica a trabajar con esos temas, o también y también quiere visitar los sitios más impresionantes, es el Manu. Entonces, este estudio desarrolló transeptos, puso algunas estaciones meteorológicas y algunas evaluaciones de parcelas a lo largo de un transecto altitudinal, si no me equivoco, que va desde los 4.000 y tantos metros, sí, 3.415 y bajaba hasta los 900 metros. Y pusieron algunas estaciones y medían qué es lo que estaba pasando. Y es interesante ver que en este estudio, en teoría, con el incremento de la temperatura global, en teoría algunas especies van subiendo. Pero también es interesante ver que este estudio afirma que dice que algunas especies no están subiendo. Y eso se llama colapso. Si ustedes alguien ha leído el libro de Dyer, va a encontrar que, o Diamond, si no me equivoco, habla de colapso y habla de que cómo grandes unidades o civilizaciones han colapsado. Entonces, acá lo que dice es que podría estar ocurriendo. ¿Qué pasa? Que muchas plantas no tienen la capacidad similar de subir al igual que la temperatura. Entonces son dos cosas, o se adaptan, cambian su estructura de hojas o cambian su forma de su fisiología, o
mueren. Entonces, lo que han estado haciendo es que estos estudios, viendo es que estas plantas no se adaptaban y en un estrato superior no las encontraban, ¿sí? Entonces, ahí hay alguien que dijo que es muy probable que el Manu se convierta en un pacal, ¿no? Entonces, ahí hay mucha discusión. Pero esta información fue muy importante para el mundo, porque no necesariamente todos se adaptan. Y este investigador es parte del panel intergubernamental. Entonces, ustedes, como peruanos, siéntanse orgullosos que nosotros contribuimos con información y por seguro que somos por ello un país de los más vulnerables en el mundo, ¿no? Ante el cambio climático. Este investigador y Lonnie Thompson en el Parque Nacional Huascarán, donde yo sí fui jefe y tuve la oportunidad de conversar con él. Ustedes si ven la película del Gore van a encontrar mucha información del Hualcán en Cusco y del Huascarán. No, el Hualcán en Huascarán también, y el Huascarán, ya me voy a acordar en qué parte de Cusco, el Quelcaya en Cusco. Cuando ven ustedes la película del Gore, ven toda esa información, eso es información peruana, de los efectos en el paleoclima, del cambio climático. Entonces lo que dicen es, muchas de estas cosas, esta información va para el IPCC y sobre eso se dicen quiénes son más vulnerables. Entonces por eso es que se dan estas consideraciones. Acá voy a ver, le va a pasar información de qué es lo que está ocurriendo, cómo ocurre. Este es un estudio que hicimos otra vez con información a muy grande escala en un proyecto en el bioma amazónico para las áreas protegidas del bioma amazónico. ¿Sí? Y ahí van a encontrar mucha información y que a veces en algunos casos me cuesta a mí todavía terminar de entenderla. Pero al fin de cuentas la figurita es más interesante terminar de desarrollar, pero queda claro que el incremento de temperatura y las proyecciones que se van a dar en la Amazonía, y ustedes ya lo ven, o sea, yo vengo de esa parte que nos dice, por ejemplo, que si se puede incrementar 0.3 a 3 grados centígrados, y por lo tanto ustedes cuando vean otra diapositiva van a ver el número de incendios forestales que están ocurriendo. Y eso es una respuesta a eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, igual la precipitación va a variar y los rangos y puede reducirse. Y ustedes otra vez en los incendios. Para que ocurra un incendio tiene que haber tres consideraciones. Calor, oxígeno, ¿y cuál más? Combustible, ¿cierto? Si hay esas tres consideraciones, hay incendio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? A mayor número de días secos en la Amazonía y al tener suelos muy superficiales o de poca retención de humedad, mucha vegetación va a colapsar, va a morir. Entonces, si tenemos algún agricultor, podríamos desarrollar alguna actividad que está desarrollando en la zona de amortiguamiento de un área protegida, de un bosque primario, y este agricultor maneja de manera inadecuada el fuego, y encima hay poca humedad relativa, entonces hay combustible, hay el fuego y hay oxígeno, incendios, y eso fue los incendios que ocurrieron en el 2016. Ahí está mejor demostración de eso cuando no teníamos nosotros incendios. Nosotros teníamos incendios siempre. El sistema de áreas protegidas peruano, en el Perú los incendios han estado en Huascarán, en los Andes, y en Machu Picchu, en estas piedemonte, digamos, ¿no? Cerca de selva, por la introducción de una especie exótica como es de pasto en gordura. Pero en la Amazonía, en bosque primario, en bosque secundario, no teníamos incendios, y ahora lo tenemos, ¿no? Bueno, y con todo el tema del agua. Igual con el tema de los servicios ecosistémicos, hay si ustedes entienden el tema del agua y el ciclo que viene del agua, que viene del Atlántico, hay procesos que va entrando, si se va perdiendo la cobertura boscosa desde el Atlántico, o sea, de todo Brasil, y va a llegar y llega a los Andes, condensa y otra vez el proceso de evapotranspiración. Eso es la riqueza de agua. Bueno, la pérdida de cobertura vegetal en todos esos ecosistemas podría hacer de que no exista toda esa evapotranspiración y todo este ciclo de la humedad en todos estos sitios. Entonces, las áreas protegidas juegan un sitio muy importante. De todo el ámbito amazónico en el Perú, 28% corresponde a áreas protegidas. Entonces tenemos un buen bloque de conservación. Igual debería ocurrir en Brasil, pero ustedes ya saben lo que está ocurriendo con estas nuevas políticas que van hacia otra figura, ¿no? Entonces, igual acá pueden ver estas imágenes de la oferta hídrica, que las áreas protegidas tienen un rol muy importante en la mayor productividad o eficiencia del servicio ecosistémico, igual con el almacenamiento del carbono, ¿no? Y es por eso que van a ver ustedes en mi exposición que va a haber mucho tema asociado al tema del carbono después, porque el sistema de áreas protegidas o este modelo de gestión del territorio desarrolla oportunidades de financiamiento asociada a mitigación. Allá, si no quieres que yo, si el mundo no quiere que yo emita
gases de efecto invernadero por la pérdida de bosque primario, entonces tienes que darme plata. Y eso se llama pago por resultados. Yo los conservo y eso hacemos nosotros y tenemos 4 áreas protegidas con este modelo y el mundo o empresas que quieren ser neutros o aerolíneas que quieren ser neutros pagan para retribuir para que sean neutros, entonces nosotros recibimos una retribución por esa venta de bonos de carbono. Ya van a verlo más adelante. Entonces, todo esto, esa información que estamos generando, ustedes, para que ustedes sepan, así como la que han visto, hoy día está saliendo más artículos. Hay un artículo de un amigo que trabajó, ha estado trabajando y ha demostrado la eficiencia de los bosques en áreas protegidas en la captura de carbono. Entonces, uno puede decir que los bosques primarios ya llegaron a su clímax, ¿no? Estamos demostrando que los bosques de carbono están capturando. Y acá pueden ver muchas cosas. Entonces, toda esta información es importante para planificar ese territorio. Igual, otra vez, planificar ese territorio, así no sea área protegida, debería tener información. Porque el país no está para planificar o gastar presupuesto si no tenemos evidencia científica. Es por eso que la universidad juega un rol muy importante en la investigación básica, en la investigación de posgrado, en la investigación de doctorado. Y eso fue lo que perdimos mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, porque es muy probable que los gestores, esta unidad de gestión del territorio, que eran jefaturas o los alcaldes o los gobernadores regionales, entonces se basen en evidencia científica y no podemos estar, que es lo que ocurre, tomando información de otra latitud y que por suerte puede ser de ecosistema tropical y traerla acá. Entonces el Perú debe generar información y las áreas protegidas juegan información y eso muchos de estos estudios. Ustedes ven acá en la parte alta de esta diapositiva, el transecto de Yapichis es un transecto en selva central, en la reserva comunal del Sira, donde evidentemente pusimos unos dendrogramas a los árboles y vimos cuáles eran los efectos del cambio climático. Y ahí salieron que 12, 15 días sin precipitación, sin tener humedad en los suelos, se colapsaban las plantas y por lo tanto otra vez incendios. O los problemas que tuvimos en Pacaya Samira, los que ustedes ven ahí, son unos delfines o unos pecarís que están en este lado, que tuvimos dos grandes extremos, un extremo de inundación y un otro extremo de sequía. Los delfines, al secarse los sitios, colapsaron porque no había conexión, ¿sí? Y en el caso de los delfines y en el caso de los pecarís, estuvieron inundados y todas sus patitas y los venados se pudrieron porque no había sitios para donde, porque toda la sabana o el humedal de Pacaya Samira se había llenado de agua. Entonces eso fue un tema muy, muy delicado y de eso hay que aprender. Entonces, eso hay que llevarlo a la planificación, ¿no? En áreas protegidas o en este modelo de gestionar el territorio. Entonces, para ello es establecer sistemas de monitoreo, investigadores. Nosotros tenemos un programa de voluntariado para jóvenes estudiantes que lo que hacen es recoger información de territorio, ¿no? Pensando siempre en el bienestar. Conservar la fauna, la flora, los ecosistemas a través de áreas protegidas o este modelo de gestión del territorio siempre está asociado al bienestar. Acá hay un tema que vamos a mostrarle de la vicuña. Yo también fui jefe de la Reserva Paisajística Norte de Cochas. Ustedes conocen acá en la Sierra de Lima. Tenemos unas poblaciones de vicuña, ¿sí? Y esta es la reserva, aguas hacia el Mantaro, aguas hacia el Cañete. Estos son los estudios que hemos hecho con un proyecto con Naciones Unidas, y en los cuales nos dice la distribución, cómo va a cambiar la población de vicuñas. Es medio complejo, ¿no? Para terminar de entender, pero en términos de estos, es muy probable que las poblaciones de vicuñas se estén reduciendo en algunos sitios, a las faldas del Pariacaca, los que conocen la reserva, las partes altas, porque es muy probable que la gente comience a subir hacia otros nichos porque evidentemente necesito más temperatura, más calor, me voy adaptando. Pero así como yo me voy subiendo, voy arrinconando otras especies. Y es imposible que las especies como la vaca y la vicuña estén conviviendo en un mismo hábitat, ¿no? Entonces hay que tratar de ver cuál es la complementariedad o en otros casos tratar de ser cuál es ser más selectivo, ¿no? O sea, no selectivo, que diga, reconocer cuál es la que domina, en este caso la reina es la vicuña, pero la vicuña también tiene que dar oportunidades. Entonces uno pondrá el ejemplo de Salinas de Agua Blanca en Arequipa o en Chulucanas, en Pampa Galeras, en Ayacucho, donde va a demostrar que la producción sostenible o la crianza silvestre o el manejo silvestre, que diga, manejo no hay crianza, manejo silvestre de la vicuña trae mayores réditos a las comunidades locales, ¿sí? Porque conservando su hábitat, mejorando las condiciones y solucionando problemas de cazadores furtivos y tratando de mejorar las aguadas o adaptando por el tema de la reducción de la precipitación, manejando bofedales,
el cambio climático, es más productivo tener y más sostenible tener vicuñas que otra actividad económica que no necesariamente sea compatible con esa actividad. Entonces, acá pueden ver ustedes cuáles son los problemas que tendríamos en esta área protegida. El problema, lo que se está diciendo en la primera línea, la escorrentía. Estos son estudios en el territorio que dice que bajará la precipitación. Los pastos naturales, si hay menos precipitación, bajarán también los pastos naturales. La temperatura incrementa, el caso de la población se mantiene, esperemos que mantiene, aunque nosotros queremos que regrese la población, en este caso. El caso del ganado incrementa, porque ahí más, como les dije, la gente, el ganado va subiendo, entonces va a tener más hábitat seguro para el ganado y podría afectar a la vicuña, como dije. Y el caso de la fibra animal, como ya estamos viendo los venados, otros comenzaría a bajar, ¿no? Entonces, esto lo que traería, este sería el mundo de la Reserva Paisajística Norte de Bioscochas, que sería quemas, sobrepastoreo, agua contaminada, deforestación, construcciones no adecuadas, la deglaciación, el turismo descontrolado. Entonces, no solo podemos estar viendo el tema del cambio climático, sino también todos los factores que seguro serán acelerados por el tema del cambio climático. ¿Sí? Entonces, para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que adaptarnos y ahora vamos a hablar de pura adaptación. Y estos son ejercicios, voy a ir avanzando por el tema de los tiempos. Sí. Me quedan 15 minutos y 15 minutos para preguntas. Estos son el ejercicio que tenemos de adaptación, que van desde cómo adaptarnos, cómo incrementamos nuestra capacidad adaptativa. Acuérdense, exposición, vulnerabilidad, exposición, sensibilidad, cómo aumentamos. Yo sé que hay otros más contextos, ¿no? Porque la vulnerabilidad es parte del riesgo y el riesgo genera el peligro climático, ¿no? Pero en este momento estamos hablando de esta figura. Entonces, hay que adaptarnos. Ustedes pueden ver en estas imágenes una zanja de infiltración. Hay que mejorar la infiltración de esto porque hemos degradado el ecosistema seguro. O hay que construir pequeñas microrepresas, no grandes represas, microrepresas, para que mejoremos las condiciones de habitabilidad en el ámbito de humedad y también seguro recuperemos algunos sitios asociados a bofedales o a césped de puna. Entonces, en esa lógica, el sistema de áreas protegidas, el servicio de áreas protegidas, lo que ha hecho es contextualizar todos los problemas que tiene e incrementar el tema de cambio climático. Y le hemos planteado al MEF, mira, al Ministerio de Economía y Finanzas, que tenemos los estudios, ustedes han visto los estudios suficientes de que somos vulnerables, que hay problemas, que hay gente que se va a afectar por el bienestar asociada, por ejemplo, al tema de la vicuña. Entonces le hemos dicho, miren, necesitamos una serie de intervenciones y eso es lo que estamos buscando. Entonces, y se ha incorporado como el tema del cambio climático en la planificación presupuestal, programática y presupuestal asociada al tema del cambio climático. No se asusten de esta imagen, este es un modelo conceptual y que te dice la lógica de cómo se planifica. ¿Sí? Creo que la otra es más bonita. Esta es más bonita. En las cajas amarillas, en negro y donde están amarillas, es lo que queremos conservar o es el valor más importante que queremos conservar. En las otras cajitas están los servicios ecosistémicos. Ya sabrán todos ustedes qué son los servicios ecosistémicos. En realidad no es más que lo que los ecosistemas saludables, las especies saludables, generan para el bienestar humano. ¿Sí? El agua, yo conservo la parte alta del Cañete y tengo buena agua en la parte baja de San Vicente de Cañete. ¿Sí? O el agua del Huascarán, o el aire puro de toda la Amazonía, o un mar bien conservado y la disposición para nosotros de muchos peces. Eso es los servicios ecosistémicos, ¿no? Hay servicios ecosistémicos de paisajes, de recreación cultural, que diga. Hay servicios ecosistémicos de provisión de bienes, como el agua. Hay servicios de regulación hídrica, el agua en todo el año, es distinto al de provisión. O hay servicios ecosistémicos de soporte. Bueno, esos servicios ecosistémicos que proveen los ecosistemas sufren afectaciones. En el lado izquierdo van a encontrar qué es lo que causa. Pero es interesante ver, y en el lado más izquierdo van a encontrar la solución a esas causas. Pero fíjense, en un círculo, ven cómo la disminución de la precipitación o el aumento de la temperatura va a afectar, por ejemplo, a la provisión y regulación del recurso hídrico. Entonces, hay que hacer dos cosas. Acá no es mitigación, acá es adaptación. Entonces, ¿qué nos tenemos que adaptar? O vivimos con menos agua, o tratamos de mejorar el estado de ese ecosistema que dice bosque de neblina de cobertura en el Santuario Nacional Tabacona-Namballe, y le buscamos algunas condiciones. Mejorar, por ejemplo, no sé, mejorar el estado de conservación, que ya no ingrese ganado que está afectando al bosque de neblina, ¿sí? Que es lo que esta razón. O
garantizar que el páramo de Tabaconas Nambayes, recuerden que Tabaconas Nambayes, este santuario, es la única área protegida que conserva el ecosistema páramo, que son las verdaderas esponjas de agua. Colombia y Ecuador tienen mucho y Venezuela tiene mucho. Nosotros tenemos, ese es lo último que nosotros, o sea, es la parte que tenemos más extrema, ¿no? Hacia el sur. Entonces, y uno puede ver las intervenciones, o sea, cómo el cambio climático lo incorporamos en el modelo conceptual de planificación que están viendo acá y cómo lo incorporamos y analizamos y cómo buscamos una solución. Y esa buscar solución, en muchos de los casos, no es más que la adaptación. Entonces, esto hicimos en otro proyecto, ya estoy entrando más allá de manera más puntual, en Norte Cochas también, como hicimos con un proyecto entre 3 países, en Uganda, Nepal y Perú, y tratamos de desarrollar actividades asociadas a conservar los ecosistemas de la parte alta del Cañete, ¿no? Que corresponde a la reserva paisajística. Acá están los socios implementadores, las autoridades locales, y es importante que les dije, autoridades locales, regionales, ¿sí? Y financiado seguro fue un proyecto IKI, financiado por el gobierno alemán, ¿sí? El ejecutor, el PNUD, PENUMA, UICN y el Instituto Montaña. Entonces acá pueden ver que se desarrollaron intervenciones en 3 distritos dentro de esta reserva, Tanta, Miraflores y Canchayllo. Se hicieron análisis, ustedes han visto el análisis de vulnerabilidad, y se buscaron las soluciones y se desarrollaron medidas de adaptación para esos temas. Y las medidas de adaptación fueron medidas de adaptación, compañeros, ¿eh? Manejo de vicuñas de silvestría, ordenamiento de la granja comunal, recuperación de infraestructura ancestral, o sea, recuperamos los canales prehispánicos. ¿Y se acuerdan de esa zanja de infiltración? Las culturas preincas ya practicaban estos temas. ¿ya? Entonces ellos tenían una zanja de infiltración, lo que hemos hecho es recuperarlas, que en realidad no era llevar el agua. La zanja de infiltración lo que hace es distribuir el agua de tal forma que a partir de ahí se distribuye en la ladera. ¿sí? Y evidentemente actualizamos ese modelo conceptual feíto que vieron ustedes, actualizamos el plan maestro para que no esté en un proyecto, sino esté de manera regular y se pueda financiar con actividades regulares del Tesoro Público. ¿Sí? Y generamos información y bastantes de esas cosas. Entonces, se ha contribuido a varias cosas a nivel nacional, a nivel regional, en Junín y en Lima, y ya ese proyecto cerró hace más de 3 años, 4 años, pero seguimos ya ese proyecto, esta jefatura, esta área protegida que diga, desarrolla incorporando el tema del cambio climático. Este es otro proyecto, es el proyecto EVA Amazonía, es un proyecto el cual yo soy el director alterno del proyecto, desarrollado en Tuntanaín, en la zona de Amazonas y en Amaracaeri. Y es muy interesante este proyecto. Voy a avanzar por el tema de los tiempos, porque en un momento podría desarrollar porque este proyecto va directamente al bienestar de la gente, utilizando el enfoque EVA. El enfoque EVA se llama adaptación basada en ecosistemas. Me olvidé decirles acá. AVE, ¿no? Adaptación basada en ecosistemas, que diga. O el enfoque EVA, en inglés, como quieran llamarle, este mismo modelo de los Andes lo llevamos a la Amazonía. ¿Sí? Y lo que hicimos fue atender a las comunidades que vivían alrededor de estas 2 áreas protegidas, desarrollando el enfoque de adaptación basada en ecosistemas, que no es más que utilizar la propia naturaleza para adaptarnos al cambio climático. ¿Sí? En otras palabras, si ustedes tienen el río Rima, la solución va con el río, por el cambio climático, digamos que el río Rima viene grandazo. ¿Cuál es la solución? Ponerle muros. ¿Sí? Ponen muros, le ponen aviones. En el enfoque de adaptación basada en ecosistemas, no le pones muros, lo que haces le pones vegetación ribereña. Recupera la vegetación ribereña que estuvo siempre ahí. Ese es el enfoque, es el ejemplo más simple, ¿no? O sea, utilizo la propia naturaleza para blindar esta área protegida, que blindar los efectos de ese crecimiento irregular del río Rima. Eso es adaptación basada en ecosistemas. O en otros casos fue recuperar estas zanjas de infiltración abandonadas por muchos años, recuperarlas, si bien hechas por el hombre, no necesariamente natural, lo que hicimos es recuperar la capacidad de infiltración. Entonces sí es considerado como una actividad de la naturaleza. Pero cuando llegamos a implementar este proyecto, el problema central no era que la gente no quería desarrollar las medidas, el problema era que la gente tenía el estómago vacío. Entonces desarrollamos otro concepto, adaptación basada en comunidades. ¿Y qué es lo que hicimos con ellos? Lo que hicimos fue
aumentar, o sea, antes de comenzar a hablar de adaptación basada en ecosistemas para frenar el cambio climático, se habla con el estómago lleno. Entonces, lo que hicimos, 2 líneas. Paco, para algunas de estos, o sea, desarrollamos algunas piscigranjas para ellos, para recuperar su proteína, y en unos casos gallinas controladas en granjas manejadas para ellos, por ellos, para que tengan huevos y los niños puedan comer y no estar con este proceso de desnutrición crónica infantil muy fuerte. Una vez que iniciamos el primer año de eso, comenzamos a desarrollar nuestro proyecto y ustedes ven, mejoramos la seguridad o los ingresos familiares por el tema de la nutrición crónica, reducimos los riesgos climáticos, mejoramos la conservación de la biodiversidad y los ingresos. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue el desarrollo de prácticas. Está asociado a lo que se dice en el marco del desarrollo sostenible, los 17 objetivos de desarrollo sostenible, y articulamos, y acá pueden ver ustedes las comunidades y la gente que participó, y el tema era desarrollar varias cosas, pero trabajamos con Xiringa. ¿Y qué cosa era con Xiringa? Tú tienes 2 formas de utilizar el bosque. O tumbo el bosque y saco madera, o lo que nosotros hicimos, pues adaptémonos a estas consideraciones y necesitamos el bosque en pie, porque el bosque en pie regula el clima. Hicimos entender a las comunidades, pero dijimos, ustedes tienen acá rodales de Xiringa, o jeve, como le llaman, ¿cierto? O caucho. Entonces hicimos estas prácticas, mejoramos sus prácticas de manejo del jeve, de la Xiringa, y ellos cosechan este látex, y ahora entiendo que ya en los últimos meses se están vendiendo a Ulex para hacer canastas, zapatos y todas esas cosas, ¿no? Entonces, una medida de adaptación basada en ecosistemas, utilizando la naturaleza para el bienestar de la gente, ¿sí? Ese es el enfoque de adaptación basada en ecosistemas. Utilizan la naturaleza para el bienestar de la gente que podría tener problemas por los efectos del cambio climático. Entonces, dijimos, no vamos a utilizar el bosque, sino vamos a utilizar las áreas protegidas, ¿sí? Que vamos a utilizar la naturaleza, que diga, no las áreas protegidas, la naturaleza, que esté en áreas protegidas o no en áreas protegidas. Y ese fue el proyecto. Hemos creado también sistemas de alerta temprana, porque ellos tenían problemas de inundación y todas estas cosas. Bueno, ahora, este es otro problema. Ustedes conocerán mucho en el Parque Nacional Huascarán el cambio climático. El Pastoruri del lado derecho, Pastoruri ya no es Pastoruri, ya no es un glaciar, ahora es un casquete. El Nevado Pastoruri está desapareciendo. Entonces, lo que hicimos fue con los gobiernos locales, y las autoridades de la academia, la glaciología y las comunidades locales, hicimos cómo vamos a pensar, cómo vamos a más bien aprovechar este retroceso glaciar como un sitio de enseñanza. Y ahora ustedes pueden ir a Pastoruri y van a ver cada cierto tramo que van avanzando, van a ver una explicación de qué es lo que había ocurrido. Porque hace 15 años la gente hacía esquí en esa zona, ahora no. Y van a ver también cómo la vegetación va aumentando y van a ver investigadores ustedes que les van a contar cómo es el proceso de colonización a raíz del incremento de la temperatura. Entonces, de un problema como el cambio climático afectando un glaciar, ¿cómo hacemos una oportunidad de conocimiento, de aprendizaje? Y se llama la ruta del cambio climático, ¿sí? Bueno, ahora va a entrar la mitigación, que creo que ya, ahora sí estoy complicado. Como ya les dije, está asociado a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Voy a avanzar. Nosotros en mitigación lo que tenemos son los proyectos RED, que son la reducción de emisiones derivadas de la deforestación y degradación de los países de desarrollo y hemos desarrollado. Tenemos 4 proyectos RED o 3 proyectos RED en 4 áreas protegidas con estas ONGs y nosotros, o sea, lo que estamos tratando es de evitar que estos bosques que tienen amenazas, porque si no hacemos nada, se los talarían estos bosques de estas áreas protegidas. Entonces, lo que nosotros hemos logrado convencer a esfuerzos o privados, ¿sí? Les hemos demostrado de que si no hacen nada, por más que tengamos nosotros guardaparques, se van a tumbar. Entonces, requerimos más guardaparques y más desarrollo local. Entonces, esos son los proyectos RED. Hemos desarrollado en los sitios donde hay mayor amenazas, que son estos sitios, se produzcan estos proyectos. Entonces, nosotros, por evitar que se generen gases de efecto invernadero, empresas como Shell o Repsol o empresas grandes nos pagan o aerolíneas nos pagan por evitar de que esos bosques se conviertan o cambien de uso, cambien de razón de ser, ¿sí? El cambio de uso del suelo.
Entonces pueden ver ustedes, nosotros demostramos cuál era la deforestación si no hacíamos, miren, la deforestación en 96 al 2006 de este bosque de protección, si no hacíamos nada, esta es la deforestación proyectada, todo lo que está en rojo. Entonces, sobre eso se calcula que si metemos más esfuerzos de desarrollo local, mejor sistema de vigilancia, se evita esta reducción, esta pérdida de bosque proyectada. Y eso es lo que estamos vendiendo, digamos, y tenemos estos proyectos red que se desarrollan en áreas protegidas, y lo que hacemos no es más que vender bonos de carbono, que son aquellos bonos que se estarían evitando de que se generen si es que no hacemos buenas acciones de vigilancia o incorporamos a la población local ante los efectos de la invasión de gente, y lo cual aumentaría los gases de efecto invernadero y por lo tanto se incrementa la temperatura, ¿no? Esa es la lógica de esta que estamos desarrollando. Hay varias empresas que compran o adquieren estos bonos de carbono, y ustedes miran ahí cómo esta gente compra, ¿no? Ahora, para ir cerrando, todo eso que hemos desarrollado en áreas protegidas, ahora les voy a contar qué estamos desarrollando desde el Ministerio del Ambiente, y el Perú es parte de la Convención de Cambio Climático y se ha comprometido en estos momentos a reducir sus emisiones en un 30%. Y para eso se definen las contribuciones nacionalmente determinadas. Entonces, ¿qué son? ¿Qué son las más famosas NDCs? Son un compromiso de la comunidad internacional para enfrentar los impactos del cambio climático, y nos hemos comprometido en adaptarnos al cambio climático y reducir en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero proyectadas para el año 2030, con un 10% adicional condicionado. ¿Qué significa? 20% con mi presupuesto peruano y 10% los grandes países, que son los que emiten más gases de efecto invernadero, condicionados. O sea, si yo reduzco mis emisiones, reduzco la tala de bosques, mejoro mi parque automotor, tengo mayor eficiencia de energías, no tanto fósiles, sino más eólicas, eso está condicionado. Te doy, ¿no? ¿Cómo se lograrán? Formulando metas. Quienes participan, todos los sectores, y lo que voy a mostrarles es ahí se han generado 91 medidas de adaptación para reducir ese 20% de emisiones, o en realidad ese 30% de emisiones, a 20 con el presupuesto nuestro y 10% con el presupuesto global. Y el Perú priorizó agua, agricultura, bosque, salud y pesca, y agricultura, ¿no? Con lo que les he dicho, a través de 91 medidas de adaptación y 62 medidas de mitigación. Y en especial nosotros hemos desarrollado una medida que son los ecosistemas gestionados con enfoque de paisaje en la Amazonía peruana, y hemos dicho que vamos a mejorarlos de mejor gestión para tratar de evitar esos análisis de deforestación que vieron ustedes en el Alto Mayo, ¿no? Esa imagen. Entonces nosotros hemos dicho, no, eso no va a ocurrir, vamos a conservarlos bien. Y tenemos 5 medidas. Una de las medidas es MAP, ¿no? Medida de adaptación al cambio climático, se llama así. Implementación de prácticas ancestrales. Vamos a recoger este conocimiento ancestral de las comunidades que están en alianza con nosotros para fortalecer su capacidad adaptativa. En ese conocimiento ancestral están muy por seguro las soluciones. Vamos a restaurar aquellos ecosistemas que están degradados, ¿sí? Hacerlos más resilientes, y para que sean más fuertes o ayuden a, primero, capturar gases de efecto invernadero, y también ayuden a ser más resistentes ante los fenómenos que puedan estar ocurriendo. Vamos a diseñar un programa de monitoreo con parcelas de 1 hectárea en las áreas protegidas para ver cuáles son los efectos del cambio climático, como estos testigos cero. Vamos a desarrollar manejo de recursos naturales, eso es distinto a restauración, en varias áreas protegidas en la Amazonía. Y en el otro vamos a fortalecer nuestro sistema de vigilancia, porque además del manejo sostenible, otra forma de evitar que se pierdan estos bosques es la vigilancia y control. Si nosotros conservamos estos bosques bien, por lo tanto van a proveer los servicios ecosistémicos. Si proveen los servicios ecosistémicos, la gente va a tener un mejor bienestar. Entonces es una medida de adaptación. Hay una medida de mitigación que está asociada a evitar la emisión más de gases de efecto invernadero, que de esas 62 que tiene el país. Sobre eso estamos desarrollando. Acá están algunos arreglos institucionales, y tenemos una medida de agua en los Andes. ¿Cómo conservamos la cabecera de los Andes? ¿Sí? Donde hay áreas protegidas. Recuerden que el 65% de la energía eléctrica
por hidroeléctricas proviene de áreas protegidas. Entonces las áreas protegidas están jugando un rol muy importante. Entonces hay que conservar estas áreas protegidas para que mantengan esta provisión de servicios ecosistémicos. En este caso, la regulación hídrica. Y eso lo trabajamos con la Autoridad Nacional del Agua, con la cual estamos tratando de cómo recuperamos y mejoramos la gestión de esos ecosistemas. Bueno, van a disculpar, son las 3 ya. Yo ahora acabaría con esta exposición. Sé que es mucha información que les he brindado, son muchos datos. He tratado de reducir, pero sí sé que puedo generar más confusión, pero yo también creo que puede generar más expectativas para desarrollar una siguiente serie de exposiciones después, y en la cual me pongo a disposición de la RUA. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco, por esa exposición. Leeremos una o dos preguntas que están en el chat, a ver si nos podrías responderlas. Una es Sí, de las veo Lupe las preguntas. Cortijo, uno en que dice, ¿en qué se diferencia la adaptación basada en ecosistemas con el enfoque ecosistémico y de qué manera se aplica a los pagos por el almacenamiento de carbono con el EVA? Ya. Muchas gracias, Lupe. A ver, dos cosas, vamos por partes. La adaptación basada en ecosistemas es un enfoque para adaptarnos al cambio climático, ¿sí? Tenemos varios proyectos de ese tipo y lo que utilizan no es más que la naturaleza para hacer frente, para adaptarnos mejor o aumentar nuestra capacidad adaptativa en esta fórmula de vulnerabilidad, ¿sí? O sea, al ser más vulnerables, lo mejor que hay que hacer es adaptarnos basado en los ecosistemas, adaptación basada en ecosistemas. El enfoque ecosistema es otra cosa mucho más grande, tiene 12 principios y por seguro que recoge al lema, porque muchas de las intervenciones del enfoque ecosistémico, que es un enfoque desarrollado por gente que habla de, por ejemplo, desde uno de los principios asociados desde que la naturaleza se gestiona desde el territorio de la unidad básica, que es la familia, y la cual se debe incorporar y que los beneficios sean equitativos. Entonces, ese es un tema muy interesante, pero es un enfoque mayor, ¿sí? El enfoque ecosistémico de cómo se debería intervenir en los ecosistemas. Acá yo estoy utilizando el enfoque EVA, estoy utilizando la adaptación basada en ecosistemas o los ecosistemas para solucionar un problema ante la degradación seguro de la funcionalidad de un ecosistema. Y la otra parte de tu pregunta, ¿de qué manera se aplican los pagos por almacenamiento de carbono? Bueno, eso es una de las consecuencias de darles mucha información. El pago de carbono está dentro del grupo de mitigación, ¿sí? En adaptación basada en ecosistemas está dentro del grupo de adaptación. Ahí es cómo nos adaptamos, cómo aceptamos ya el cambio climático y tenemos que convivir con ellos. En mitigación decimos lo contrario, o sea, no decimos lo contrario, decimos vamos a tratar de no contribuir más con gases de efecto invernadero. Y por eso tenemos que evitar o mejoramos el parque automotor o evitamos que se tumben bosques en la Amazonía o en los Andes. Entonces, ese evitar de bosque, eso que se evita es lo que se retribuye, ¿sí? Y todavía sigue siendo un mercado voluntario, es una retribución. ¿Cómo poder salvaguardar las comunidades nativas que son parte de las áreas protegidas teniendo en cuenta la diferenciación de la lengua y las costumbres que realizan con respecto a su medio? Ahora, dentro de adaptación, vieron ustedes que habían 5 medidas de adaptación en áreas protegidas. Una de ellas estaba basada en el conocimiento ancestral. Para el tema de cambio climático hay dos grandes líneas. Genero información científica o también genero información basada en el conocimiento ancestral y que por seguro puede ser mucho más efectiva. Las dos son efectivas, porque también necesitan investigación. La gente, la población local genera mucha investigación. Entonces, nosotros estamos tratando de proteger ese conocimiento primero. Y ese conocimiento, hay una acción conjunta que estamos haciendo en Quillabamba con Indecopi, donde estamos guardando ese conocimiento de esas especies, de la solución a muchos problemas que tienen. Entonces, con Indecopi está resguardando, está patentando este conocimiento ancestral y que por seguro estará asociado al uso de la biodiversidad.
En nuestros modelos de gestión de áreas protegidas incorporamos a las comunidades. Ustedes tienen unos comités de gestión o tenemos también las ECAs, son un mecanismo donde el Estado firma un contrato con las organizaciones indígenas y con las comunidades para que con ellos de manera conjunta cogestionemos, ¿no? Y esto se basa en confianza. Entonces, y el gran reto está en lo intercultural. Nuestra mayoría de nuestros guardaparques en la Amazonía son locales, entonces tenemos compañeros guardaparques que son líderes o son APUs en su momento o ahora están de guardaparques, entonces sí conocemos todo este conocimiento, todo este tema de las lenguas, ¿no? Y el gran reto sí es evidente pensar como ellos, ¿no? Pensar interculturalmente, pero ojo, yo acabo de leer un libro que está asociado a que Lima, por ejemplo, puede ser hasta más intercultural que muchos sitios de la Amazonía, ¿no? Porque en realidad Lima es el 65% de todos los limeños son de afuera, ¿sí? Son de una mezcla de todas las razas. Entonces, eso es lo rico y lo interesante que tenemos en el Perú, ¿no? Y por lo tanto nos da una mayor oportunidad de diversificación, de oportunidades de adaptación. Esta riqueza, así como somos diversos biológicamente, somos culturalmente. Entonces, tenemos una serie de ejercicios de adaptación cultural, ¿sí? Muchas gracias, Marco, por las explicaciones de las preguntas y las dudas de los chicos. Agradecido por la ponencia de hoy. Muchas gracias por todo. Ahora Sí, daremos, sí, más bien, solo para terminar me pongo a disposición de ustedes y yo sé que es mucha información, es bastante tema, les he dado un baldazo de información y en su momento seguro podremos ya ir ajustándonos. Podemos hacer de adaptación basada en ecosistemas o de adaptación o de mitigación, donde lo desarrollaremos de la mejor forma. Y de ya las gracias a la Ruda. Muchas gracias. muchas gracias a ti, Marco, por todo. Más bien, si quisieras dónde de repente te ubicáramos más adelante, en dónde encontrarías de repente si algunos quisieran información sobre respecto a este tema, sería genial de repente para que salgan En sus la, dudas, un correo, un Gmail. sí, ahí te Si puse lo en la pones parte, en el chat, ya, lo pongo en el chat. Ya, muchas muchas gracias. gracias. Cuídense. Gracias, Marco. Igualmente. Bueno, ahora le damos el pase a Ricardo Landazuri. Ahorita haremos un breve resumen de un pequeño bioshore. Exactamente, es ingeniero ambiental de formación, especialista en derechos ambientales, cambio climático, implementación y auditorio de sistemas integrados por UNI, CEO en Envipro, Perú, SAC y presidente nacional de la ONG Red Acción Ambiente Perú. Ricardo, te damos el pase para que continúes con esta temática que es tecnología ambientales enfocados al cambio climático, que es un tema relevante, así que continúa con la ponencia del día de hoy. Muchas gracias, buenas tardes con todos. Estoy muy contento por la invitación, agradecer a una institución como la RUA. De hecho, fui parte hace unos años de esta institución y estoy muy contento que siga y continúe y siga creciendo, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante que participe en estos espacios para generar impacto positivo, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a hacer esta presentación y antes de hacer la presentación quiero contarles 3 datos que quiero que tengan presente siempre cuando hablemos del cambio climático, ¿ok? 3 datos. El primero, cuando aumenta la temperatura, hay estudios que indican que se modifican los niveles y distribución estacional de partículas aéreas naturales, por ejemplo el polen, ¿no? El polen que causa enfermedades respiratorias, y una de estas es el asma. Entonces, ¿y por qué básicamente ocurre esto? Porque cuando aumenta la temperatura, pues el tiempo de la planta, de las plantas que generan el polen, pues el ciclo es más rápido. Entonces, y además de eso, que la temperatura también ayuda y modifica parte de su fisiología, ¿no? Se vuelven más fuertes. Entonces, esto hace básicamente de que haya mayor concentración de estos niveles en el aire, y esto ha provocado en la actualidad que más de 300 millones de personas sufran de asma. Y esto es una tendencia que puede elevarse. El segundo dato que quiero compartirles es básicamente que el mar se está elevando, ¿ok? Y este aumenta el riesgo de inundación de las costas y podría causar desplazamientos de población, ¿no? A lo que nosotros conocemos como refugiados climáticos. Y este aumento de temperatura hace que básicamente haya una expansión térmica del mar, los niveles vayan creciendo y vayan a los lugares de baja costa, ¿no? en las zonas costeras. Y es importante recordar que más de la mitad de la población mundial vive en esta franja costera, que más o menos mide unos 60 kilómetros.
y de hecho 15 de las 20 ciudades más importantes del mundo están situadas en esta zona. Entonces, además de producir directamente lesiones y muertes, las inundaciones pueden también aumentar el riesgo de infecciones transmitidas por el agua y por vectores. Ojo, que es muy importante, vectores que causan otras enfermedades, como es el caso del dengue, que es lo que está pasando ahora en Ica, o está pasando en muchos lugares del mundo. Los desplazamientos de la población pueden aumentar, además, las tensiones y los riesgos que pueden, o sea, a través de los conflictos. Y como tercer dato, huracanes, ciclos, tifones, sequías, inundaciones, lluvias, nevadas, todos estos eventos extremos están incrementando tanto su grado de intensidad como también la temporalidad, ¿no? Cada vez son más frecuentes. Y estos pueden provocar más muertes, damnificados, desplazados y daños materiales. Con estos tres datos quiero introducir al tema de tecnologías e investigación ambiental enfocadas al cambio climático, ¿no? Entonces, básicamente vamos a ver en esta presentación, esta es la guía de la presentación, vamos a dar un poquito de la investigación, vamos a hablar sobre le voy a hacer una pregunta a todos, ¿no? ¿Qué es el ambiente? Y vamos a hablar un poco del cambio climático. Luego vamos a ver, vamos a entrar un poco más sobre la investigación ambiental, vamos a ver algunas tendencias, recursos, y posteriormente, al tema, lo que me pidieron era hablar un poco sobre las tecnologías aplicadas, en este caso, en torno al cambio climático. Entonces les hago una pregunta a todos, ¿no? ¿Qué es la investigación? Entonces, la investigación básicamente se considera como una actividad que está orientada a generar nuevo conocimiento y su aplicación para la solución de problemas o interrogantes de carácter científico. Esta es la investigación. Entonces, vamos a ir aplicando la investigación climática, es lo que vamos viendo. Entonces, quiero hacerles una pregunta que seguro muchos saben la respuesta, tal vez algunos no tanto. Y es, ¿qué es el ambiente? Yo he tenido oportunidad de viajar por todo el país, a asistir a varias universidades, y he hecho esa pregunta siempre. Y lamentablemente, una cosa es el conocimiento común, el conocimiento de todas las personas, y otra cosa social al conocimiento técnico. ¿Y por qué me centro aquí? Porque entender qué es el ambiente desde un punto de vista técnico nos da una real visión de lo que podemos hacer en el futuro a través de la investigación en las tecnologías. Entonces, ¿qué es el ambiente? Regularmente la respuesta común es todo lo que nos rodea. Y si vemos todo lo que nos rodea, vamos a ver un conjunto de componentes que conforman al ambiente. Pero como ven en la figura, estos componentes diversos, que solamente hay algunos, luego vamos a ver otros, pues están interrelacionados. Entonces, cuando yo veo todo lo que me rodea, pues observo todo. Observo componentes, observo relaciones. Entonces, para definir al ambiente de manera adecuada, debemos tener presente que el ambiente primero es un sistema. Es un sistema con componentes, varios componentes, y estos sistemas básicamente están interrelacionados. Entonces eso nos da un enfoque ecosistémico, eso nos da una visión integral de los problemas. Dentro del ambiente, cuando nos introducimos en el concepto, finalmente vamos a dividir dos tipos de ambiente, un ambiente social y un ambiente natural. Muchos de nosotros nos centramos en cómo hacemos que el ambiente natural pues tenga condiciones adecuadas para la mitigación, la adaptación al cambio climático, y por otra parte, tenemos cómo el cambio social está impactando sobre el ambiente. Entonces, normalmente para que funcione el ambiente necesita energía, y el 99.9% de esta energía viene del sol, viene de esta fuente de energía. El sol, digamos, hace un cambio de masa, ¿no? De hidrógeno, lo convierte en energía, y esta energía es desprendida de este cuerpo y viaja, digamos, a la velocidad de la luz y llega a la Tierra. A partir de esto es que se forman los famosos ciclos geológicos, ¿no? Hay un movimiento constante. Todo lo que funciona en la Tierra funciona con energía. Entonces, cuando ingresa esta energía, realmente lo que nosotros analizamos es el sistema climático. ¿Cómo es que la energía se comporta? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo se mueve dentro de la Tierra? Pues una parte y la parte principal relacionada con el cambio climático va dirigida hacia el estudio de la atmósfera. Pero en el sistema climático no solo tenemos la atmósfera, tenemos otros componentes. Tenemos la hidrosfera, tenemos la biosfera, tenemos la superficie terrestre, tenemos la criosfera,
Entonces, eso está en constante intercambio de energía, intercambio también de materia, de masa. Hay respiración, hay un conjunto, digamos, de procesos biológicos y de factores ambientales que están constantemente incidiendo y moviéndose dentro del sistema climático. Pero vamos a centrarnos primero en el Sol. Y el Sol emite calor aproximadamente a unos 6.000 grados Kelvin. Es importante recordar que el Sol emite básicamente radiación, y esta energía principalmente vamos nosotros a recibirla, y la hemos estudiado a través de la ciencia, a través del espectro, el espectro electromagnético. Entonces, cuando ingresa esta energía hacia la Tierra, es importante recordar ciertas cosas. La primera es que la atmósfera de la Tierra es diatermana. Sí, diatermana, es una palabra un poco rara. Pero ¿qué significa que la atmósfera sea diatermana? Es una propiedad que tienen los gases que conforman a esa atmósfera. Básicamente la atmósfera es un conjunto de gases, y estos gases, varios de estos gases son parte del efecto invernadero que vamos a hablar después. Pero este conjunto de gases básicamente reacciona a la radiación, tanto ingresante como saliente. De manera ingresante no hay ningún tipo de estímulo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la reacción básicamente de la onda electromagnética, en este caso, de la onda energética, el tamaño. Luego vamos a ver un poco más de eso, pero cuando ingresa básicamente la radiación a la Tierra, hay una distribución de esa radiación en todos los componentes que podemos ver en la imagen. Y luego hay una gran parte de esta radiación que es absorbida, más del 50% es absorbida por el suelo, pero hay una gran parte que es reflejada hacia la atmósfera nuevamente, hacia el espacio nuevamente. Y esta radiación reflejada, pues es producto del suelo, es producto también de los mares, es producto de los cuerpos blancos, como son los mantos de hielo. Y esa diferencia, digamos, ese intercambio, finalmente, hablando desde el punto de vista energético, se conoce como forzamiento radiativo. Hay un intercambio, pero si lo vemos de otra forma, vamos a verlo en la siguiente imagen, sería así. Este es un balance energético que ocurre dentro de la atmósfera. Hay una cantidad de energía que entra, vamos a suponer el 100% de energía, que normalmente cuando medimos nosotros la energía que entra, usamos una unidad, un parámetro que es la irradiancia, en unidades de watts por metro cuadrado, y el Sol emite más o menos unos 1.400 watts por metro cuadrado, ¿no? A unos 6.000 grados Kelvin, entre un espectro electromagnético entre 0.4 y 0.4 de 0.15 a 0.4 micrómetros, y la energía básicamente del espectro de luz visible lo tenemos dentro del espectro electromagnético entre 380 a 830 nanómetros en este caso. Energía total que entra lógicamente desde del Sol es básicamente distribuida, como podemos ver en la imagen, del 100%, pues hay una distribución total de esta energía. ¿Ok? Entonces, cuando empezamos a estudiar esta distribución, vemos qué es lo que calienta la Tierra. La calienta solo el Sol, la calienta el calor de las ciudades, la calienta los volcanes, hay una interferencia en este caso los océanos. Hay un conjunto de, digamos, respuestas que podrían dar qué es lo que afecta directamente a la atmósfera. Y dentro de las principales fuentes, lógicamente es el Sol. El Sol es el que nos da energía. El detalle es cómo se comporta dentro de este Sol, y es lo que estamos viendo básicamente en la imagen, ¿no? Este forzamiento radiativo hace que haya una distribución de toda esta energía, hay absorción, hay reflexión, básicamente hay todo un movimiento de la energía. Pero cuando estudiamos, digamos, esta capa de gases de efecto invernadero, estos gases que están dentro de la atmósfera, vamos a ir analizando que estos gases tienen una capacidad que se conoce como poder de calentamiento global. Y por otra parte, también se conoce la capacidad de forzamiento radiativo que pueda tener
cada uno de estos compuestos emitidos. Entonces, el forzamiento radiativo, en este caso, como vemos en la imagen, del CO2, es mucho mayor que del resto. ¿Por qué? Porque más del 60% de la concentración de gases de efecto invernadero es CO2. Sin embargo, hay otros gases de efecto invernadero que también están presentes, como es el caso del metano, como es el caso del óxido nitroso, los halocarbonos, y otros compuestos que también están en mezcla, ¿no? Entonces, cada uno de estos tiene un forzamiento radiativo positivo o un forzamiento radiativo negativo. Entonces, el Sol tiene una incidencia, los volcanes tienen una incidencia, pero estas incidencias son mínimas, porque la ciencia, al estudiar estos fenómenos, básicamente a través de diversos estudios, se ha llegado a concluir que la cantidad de gases de efecto invernadero natural, cuando se formó la Tierra, dan origen al efecto invernadero, ¿ok? Este efecto invernadero, básicamente, es la capacidad que tiene la Tierra de poder mantener una temperatura promedio de la Tierra aproximadamente de 14 grados centígrados, según el IPCC. Entonces, si no existiera este efecto invernadero, estaríamos hablando de una temperatura de menos 30 grados centígrados, lo cual, perdón, de menos 18 grados centígrados, lo cual podría pues, ser un espacio prácticamente inhabitable, ¿no? Entonces, esta cantidad, digamos, de gases de efecto invernadero que se ha ido emitiendo con el tiempo, ha ido incrementando su concentración, ¿no? Inicialmente teníamos una cantidad, y de hecho, si hablamos específicamente del CO2 equivalente, en este caso, ¿qué es el CO2 equivalente? Como ven en esta tabla hay un conjunto de otros gases, y esos otros gases se pueden convertir todos a CO2 a través de un factor, digamos, de conversión. Vamos a ver un poquito más adelante, pero la idea principal es que todos esos gases pueden pasar a ser convertidos a CO2. Entonces, hace 150 años, la concentración máxima de CO2 equivalente dentro de la atmósfera, pues alcanzaba unas 280 partes por millón, ¿ok? O miligramos por litro. Con el tiempo ha ocurrido de que hasta esta fecha, pues ya estamos en más de 417 partes por millón, y con los estudios, la concentración máxima que debería haber en la atmósfera es de 350 partes por millón. Entonces, en 150 años, antes de 150 años, hemos incrementado esto, y además en solo 150 años hemos incrementado 1.1 grados centígrados. Hay veces, y seguro muchos de ustedes se han encontrado con personas que niegan la existencia del cambio climático por varias razones. Una, por las eras glaciares, y de hecho actualmente estamos en una era glacial y la temperatura sigue aumentando. Por otra parte, hay estudios que se han hecho específicamente en cómo se comporta este efecto invernadero. Entonces, cuando ingresa toda la radiación y es distribuida en la Tierra, cuando gran parte de esta radiación es nuevamente repelida hacia la atmósfera, ahí es donde entra esta propiedad que les comentaba hace un momento que se llama diatermancia. Entonces, básicamente, la radiación que ingresa del Sol hacia la Tierra, ¿ok? La longitud de onda que tiene, pues no afecta, digamos, no calienta cuando ingresa la radiación a estos gases. ¿Por qué? Porque digamos, el tamaño de la onda que ingresa, pues no es lo suficiente para hacer vibrar a las moléculas de CO2 que están en la atmósfera. Para que puedan vibrar, deben ser mayores a 0.24 micrómetros. Y eso solo se da cuando hay una reflexión de la energía de la Tierra hacia la atmósfera. Ahí está la radiación infrarroja. Esa radiación infrarroja y la diatermancia, o sea, se vuelve más opaca de estos gases, hacen que se quede atrapado este calor dentro de la Tierra. Eso es el famoso efecto invernadero. El efecto invernadero natural. Sin embargo, con el tiempo se ha ido aumentando las concentraciones. ¿Desde cuándo? Desde 1750. Sin embargo, tenemos mediciones
de la temperatura a partir de termómetros de alcohol y luego de mercurio, de más o menos, se inventaron en los 1750 y tantos, no, 30 y tantos, pero tenemos, digamos, datos de la temperatura un poco más confiables a partir de 1850, ¿no? Y en 1850 es donde también se da la segunda revolución industrial, la primera revolución industrial en 1750 con el uso del carbono. Y esto ha ido incrementando esta cantidad de gases. Entonces, cuando se ha ido estudiando también estos gases a partir de, por ejemplo, el protocolo de Kioto, a partir de, digamos, las decisiones climáticas mundiales, se crearon entidades como el Organismo Mundial de Meteorología, el IPCC, entre otros. También es importante reconocer lo que estábamos hablando hace un momento, que estos gases tienen un potencial de calentamiento global o mundial que difiere en la proyección que se ha hecho, ¿no? Por ejemplo, hay moléculas que de vida media pueden vivir pues días, minutos, días, horas, ¿no? O pueden vivir pues muchos años. Entonces lo que se ha hecho, los científicos lo que han hecho es básicamente simular, llevar, digamos, la vida media de estos gases a 100 años, pero si nosotros tuviéramos, por ejemplo, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. El metano, por ejemplo, tiene 25, el GPC, en este caso el PSG, ¿no? el potencial de calentamiento global o mundial, o PCM, es de 25. O sea, es 25 veces más, da más calor que el dióxido de carbono, una molécula. Entonces, si yo quiero convertir, ¿no? Tengo una cantidad de metano a dióxido de carbono, lo multiplico por 25, y eso es mi CO2 equivalente, ¿correcto? Pero si este gas, el metano, lo analizamos solo a 20 años y no a 100, el poder calorífico del metano ya no es 25, es 76. ¿Ok? Entonces es importante tener esto en consideración para la investigación posterior. Pero sin embargo, se puede hacer, digamos, estas conversiones luego de los diversos gases de efecto invernadero, como es el óxido nitroso, que tiene 298, entre otros, ¿no? Ok, quiero centrarme y quiero darles una herramienta, un argumento en por qué se tiene certeza de que el calentamiento global, el incremento de gases de efecto invernadero, ha sido dado por el hombre. Y básicamente es por lo siguiente. El dióxido de carbono es el principal compuesto que está en la atmósfera, más del 64% es lo que está en concentración. Sin embargo, cuando empezamos a estudiar el CO2 como tal, ¿no? Tú tienes, obviamente tienes cuerpos de carbono, como puede ser la madera, lo quemas, como indicaba el expositor anterior, los incendios forestales, y obtienes CO2, ¿no? La combustión, tienes un comburente y un combustible, y tienes energía. Entonces, se crea el CO2. Pero cuando analizamos el carbono, en este caso, el carbono como tal, como molécula, pues vamos a encontrar que en realidad no solo existe una molécula de carbono, sino existe, por ejemplo, existe la molécula de carbono 14, que muchos seguro de ustedes conocen. El carbono 14 que es muy usado para la investigación de las momias, pero ese mismo carbono 14 también se puede investigar en la atmósfera, se puede investigar en el hielo, o se puede investigar en los árboles, o en los corales, ¿no? Entonces, pero además del carbono 14, existe también el carbono 13 y el carbono 12. Por supuesto, cada uno tiene un tiempo de vida diferente y tiene un peso molecular diferente. Entonces, los estudios básicamente indican que la cantidad de moléculas de carbono 12 es mayor que la de carbono 13 y mayor que la de carbono 14. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque cuando se han hecho estudios, por ejemplo, de la incidencia del Sol, básicamente pues se han hecho análisis de satélites, entre otras cosas, se han estudiado las manchas solares, pero también se han estudiado las cortezas de los árboles, ¿no? Entonces, del espacio siempre recibimos también rayos cósmicos. Estos rayos cósmicos, y específicamente, por ejemplo, bueno, tanto los protones como neutrones, pero los neutrones van a poder entrar, digamos, en las cortezas, en la corteza de los árboles, van a modificar, digamos, sus moléculas
Y estos estudios han identificado, pues, cuándo hay mayor concentración de carbono 14 y cuándo hay menos concentración. Entonces, ¿y por qué esto es importante? Porque el Sol emite, digamos, esta radiación, ¿no? Y eso impide de que estos rayos cósmicos, o sea, entra más que nada la energía del Sol, pero del resto de cuerpos entra menos porque hay como una especie de barrera, ¿no? El Sol está emitiendo energía y hay una especie de barrera. Entonces, las concentraciones de carbono 14 son menores, ¿no? Son menores en ese caso. Entonces, de esta forma se ha podido identificar, digamos, y cuando se han analizado las concentraciones del CO2, perdón, del carbono 12, y el carbono 12 tiene una fuente, y la fuente principal son los seres vivos. Entonces, si por una parte podríamos decir los volcanes, no, pues los volcanes no son la razón principal, tampoco la deforestación. Hay algo que está haciendo que hay un incremento excesivo de los gases de efecto invernadero. Y eso, lógicamente, es lo que ha llevado a determinar de que el hombre es el responsable. En esta imagen vamos a ver cómo la temperatura ha ido incrementándose a partir de 1850 hasta el año 2016. Definitivamente está en un incremento constante. Hay variaciones, ¿por qué? Porque la temperatura de la Tierra pues no solo es influenciada por el Sol, ¿no? No solo es influenciada por el hombre, entonces es un conjunto de cosas que finalmente influencian la temperatura y eso hace que haya fluctuaciones también. Pero, sin embargo, quiero hacerles recordar de que, por ejemplo, aquellos que hablan de que las eras glaciares y todo esto, les hago recordar que si bien hay glaciaciones, son etapas interglaciales, donde la temperatura ha aumentado también, pues en estos análisis de periodos, nunca, o sea, tú hablas después de periodos de cientos o miles de años, pero nosotros hemos aumentado la temperatura en 150 años 1.1 grados, ¿no? Y el IPCC ha sacado un informe el año pasado, bueno, ya se habla de esto hace muchos años, pero la temperatura, las consecuencias que tendría la Tierra al elevarse por encima de 1.5 grados, pues va a haber muchísimas pérdidas, va a haber, probablemente haya también más virus, aparezcan nuevos virus, y no solamente hablamos de virus, sino también de bacterias, ¿no? Hay que tener eso en consideración. Entonces, ¿cómo se manifiesta el cambio climático? Finalmente, pues, en los cambios de temperatura global, en los cambios de precipitación, hay zonas donde llueve más, zonas donde va a llover menos. El cambio climático es un fenómeno que genera dos cosas, ¿no? Problemas y oportunidades. Eso hay que tenerlo claro, ¿ok? Es una crisis climática, sí, pero también hay oportunidades a partir de esto. Oportunidades no para nosotros, digamos, satisfacer nuestras necesidades individuales, ¿no? Sino oportunidades justo para cambiar la forma en cómo vivimos. Porque si ha pasado esto del COVID, o hay otras enfermedades a partir de vectores o muchas cosas, pues es consecuencia, yo lo veo así, es consecuencia de nuestro corazón, ¿no? Básicamente. Pero es consecuencia de que no hacemos bien las cosas. Entonces, hay algo que dentro del cambio climático hay que tomar mucho interés, que es el cambio en los océanos. Por ejemplo, hay algunos negacionistas del cambio climático que dicen que no, pues en realidad realmente la temperatura de la Tierra es controlada básicamente por los océanos. Ellos absorben todo el CO2 y solamente quiero decirles lo siguiente, ¿no? Solamente investiguen sobre la acidificación del océano. Para que exista absorción de CO2 en el mar, pues tiene que haber una transformación de este CO2. Y lo que ocurre es que este CO2 es transformado en ácido. Y este ácido en el mar, básicamente, pues puede provocar una serie de consecuencias, ¿no? Luego tenemos el derretimiento de los glaciares, ¿no? La glaciación, que bueno, ya lo vimos, creo que no hay mejor experiencia que poder haber visto hace unos minutos, ¿no? Lo que está pasando con el Huascarán y en otros lugares. Y por otra parte tenemos los eventos extremos, ¿no? Quiero sí enfatizar sobre dos conceptos importantes. El cambio climático es básicamente todos los cambios dentro del clima en un periodo sí mayor, no necesariamente 30 años, se usa como mínimo los 30 años, puede ser más, depende de las condiciones locales, ¿no?
Y básicamente estos cambios se dan pues en los comportamientos de precipitación, de temperaturas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por otra parte tenemos la variabilidad climática. Y la variabilidad climática es asociada a eventos naturales. No exactamente tiene que ver con el tiempo, una cosa es el tiempo y otra es el clima, sino la variabilidad climática son estos eventos naturales que no son forzados, no los hemos forzado nosotros. Como es el caso, por ejemplo, un ejemplo que entienda esto es la niña o el niño. Estos fenómenos son naturales. Sin embargo, en el año 2017, yo hace unos años, bueno, en el año 2000, no me acuerdo, hace unos años justamente estuvimos analizando cuál es el papel de la afectación del cambio climático sobre la variabilidad climática. Y en el año 2017 se ha publicado, los invito a buscar ese paper. Yo tengo un grupo que se llama Cambio Climático en Facebook, ahí pueden encontrar mucha información sobre el cambio climático, pero básicamente este paper indicaba de que sí hay una relación, sí hay una incidencia del cambio climático sobre básicamente la posición, dónde se originaba el niño y dónde se origina ahora, ¿no? Entonces sí hay consecuencias. Y esto lógicamente también conlleva a que dentro de los fenómenos que se dan, más eventos extremos, ¿no? ¿Cómo impacta el cambio climático? Se impacta sobre los océanos, impacta sobre los recursos hídricos, la disponibilidad, sobre los ecosistemas terrestres y agua dulce, sobre los sistemas de producción de alimentos, sobre los sistemas costeros y de baja latitud, las áreas urbanas y rurales, sobre la energía, sobre la seguridad y, por supuesto, sobre todo, sobre la salud. O sea, la salud planetaria, ¿no? Porque no debemos hablar solo de salud humana ahora. Debemos empezar a hablar de salud planetaria, porque también hay otras especies que son vulneradas, ¿no? Entonces, ahora hemos hablado del cambio climático, seguro luego habrá algunas preguntas al respecto. ¿Qué es la investigación ambiental? Básicamente la investigación ambiental, desde un sentido amplio, es la investigación aplicada que integra conocimientos derivados de las ciencias ambientales. Hay un conjunto de ciencias. Yo soy ingeniero ambiental y nosotros tenemos una formación básicamente en diversas ramas, tanto de materias duras, ¿no? Como también, digamos, una visión sistémica a partir de diferentes ciencias, ¿no? Como la geología, la climatología. Entonces, pero también hay otra vista, ¿no? Que es la social. Porque muchos de los problemas ambientales básicamente también son sociales o son derivados de, ¿no? Entonces, y esta investigación lo que busca, lógicamente, es un desarrollo sostenible y sustentable, ¿no? Ambos. Tanto sostenible como sustentable. En la utilización de los recursos naturales, recursos humanos, físicos y financieros disponibles, ¿no? Eso es lo que hace la investigación ambiental. Dentro de la investigación ambiental hay algunas tendencias. Estas tendencias es básicamente la aplicación de la tecnología. Y dentro de esta aplicación tecnológica, pues tenemos desde la mecatrónica, que puede ayudarnos en un conjunto de desarrollo de investigaciones, los drones, ¿no? Una aplicación de la mecatrónica, la biotecnología, equipos convencionales como las cámaras de video o las fotografías. En la actualidad, pues, podemos hacer un conjunto de análisis a partir de, digamos, estas herramientas. La tecnología VR, realidad virtual, esta tecnología también se está aplicando cada vez más, seguro mucho más se va a ir aplicando también en las áreas naturales protegidas. Los smartphones, definitivamente, los teléfonos inteligentes, ¿no? son una herramienta, hay una tendencia, digamos, en que vaya creciendo su uso. Los satélites, definitivamente, las imágenes satelitales, los nanomateriales, ¿no? Es una tendencia en la investigación ambiental, el cómo, digamos, cómo se comportan ciertas partículas, ciertas moléculas a esta escala, pues puede darnos respuestas y soluciones a muchas cosas, porque es un mundo diferente al real, diferente al grande, ¿no? Por decirlo así. Entonces, no, okay. Y por otra parte, la energía renovable, ¿no? Es una tendencia y es algo que realmente necesitamos, una transición energética correcta. Además de esto, a esto se le ha sumado y se le suma, digamos, el uso de la tecnología moderna
ligada al Internet. Yo actualmente promuevo un concepto que es el Internet del ambiente, ¿no? Donde sumamos el Big Data, la nube, el Internet de las cosas, la conectividad, la inteligencia artificial y por qué no también el blockchain, ¿no? Como una tecnología que es muy aplicada en las criptomonedas. Pero las criptomonedas usan la tecnología de blockchain, ¿no? Los invito a que averigüen un poco más al respecto, pero hay una tendencia muy grande, digamos, a involucrar cada vez más la tecnología en nuestras investigaciones ambientales. Ahora quiero compartirles algunos recursos. Si no me creen lo que les digo, pues hay forma de cómo comprobarlo. Y eso es a través de investigar datos, ¿no? Trabajar en proyectos, pero básicamente la ciencia pues se hace, digamos, a partir de esta investigación, a partir de saber si es real o no. No simplemente decir, bueno, tal hizo este paper, que ni siquiera sabemos qué calidad de paper es, y dijo lo siguiente, ¿no? Y eso ha pasado mucho con los negacionistas del cambio climático, no tienen un buen material, no hay un buen sustento. Entonces, para responderles, pues investiguemos. Y quiero traerles algunos recursos para poder investigar estos datos. Por ejemplo, en esta plataforma que comparto es Engine. Muchos ya seguro la conocen, tal vez algunos no. Es gratis y seguro si hace unos años han entrado, pues es completamente diferente a lo que es ahora, ¿no? Ahora hay muchas funciones, pero nos permite hacer investigación de ciencias ambientales. Los invito a que entren a Engine de Google. Por otra parte, tenemos otra herramienta que es AI for Earth, que es de Microsoft. Microsoft tiene este portal, en cada la presentación luego se la van a pasar seguro, va a tener el link, ahí van a poder revisar esa información, pero tienen esta otra plataforma donde también ustedes pueden encontrar, ¿cómo se llama esto? Financiamiento y muchísima información que puede ayudar a la investigación ambiental. Y por otra parte, los amigos de Amazon, también es una compañía que no solamente se dedica a llevar cosas, ¿no? Tienen muchas cosas. Y dentro de estas, pues tienen un formato, ellos usan este formato que es el AWS, que es de ellos, y ponen a disposición también toda su data para poder hacer análisis, ¿no? Entonces pueden entrar aquí a su página de Earth, de Amazon, y también pueden empezar a investigar. Por otra parte, pues les sugiero algunas fuentes de aprendizaje gratuito, ¿no? En Coursera, en X, hay muchísimos cursos del cambio climático del Banco Mundial, del BID, de universidades prestigiosas, ¿no? Pero también tienen ustedes YouTube, TED Talks, TED, ¿no? Busquen cambio climático TED, van a ver muchos videos muy buenos. Khan Academy, ¿no? En MIT, entre otros, ¿no? Y también para buscar información, hay muchísimos buscadores académicos, pero yo les puedo recomendar, por ejemplo, Academia, que ha mejorado mucho, ReadSeek, Google Académico, Hitbin, Cielo, Eric, pero hay muchísimas más, ¿no? Pero es importante que la información no solamente la digite en Google, y pongo así, sino tratemos de ir a estas bases de datos donde hay muchos artículos que han sido revisados, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces, otra cosa que es muy importante dentro de la investigación ambiental es saber cómo buscar en Google o otro motor de búsqueda que ustedes utilicen, ¿no? Entonces, por ejemplo, utilizando estas expresiones, nosotros podemos tener una búsqueda más exacta de lo que queremos, mucho más precisa. Entonces, sí los invito a que empecemos también a hacer eso, ¿no? Yo creo que una de las principales habilidades que debemos empezar a desarrollar es cómo podemos empezar a discriminar rápidamente la información buena de la mala, ¿no? Porque información hay muchísima. Ok. Por otra parte, quiero invitarlos a un grupo en Facebook que he creado hace unos 8 o 10 o 9 años, donde hay información, muchísima información. Durante ese tiempo se ha recopilado información. Este grupo en Facebook, investigación ambiental, ¿no? Por Reacción Ambiente, by Reacción Ambiente, y van a poder entrar y, por ejemplo, en la parte donde dice búsqueda, ¿no? Que sale aquí en la parte izquierda, aquí, pueden poner cambio climático, o pueden poner microplásticos, o pueden poner contaminación del aire, cualquier cosa, y les va a salir libros, artículos y muchas cosas, ¿no? Entonces yo lo pongo a disposición para todos. Ok, entonces ahora vamos a entrar rápidamente a lo que son las tecnologías ambientales. No existe una única definición de las tecnologías, pero es importante recordar que las tecnologías siempre se van a caracterizar porque debe existir una gran diversidad, una alta diversidad y también de heterogeneidad, ¿no? Entonces,
Pero, sin embargo, en términos general, se pueden incluir tecnologías y aplicaciones que se supone ayudarán a reducir y o evitar el impacto negativo de actividades industriales o de servicios, de usuarios privados o públicos sobre el ambiente, ¿no? En el año 89, el concepto de tecnologías ambientales fue acuñado también por el PNUMA, el Programa de Naciones Unidas para el Ambiente. ¿Y qué dice el PNUMA? Las tecnologías ambientales son la aplicación continua de una estrategia integrada de prevención a los procesos y servicios para aumentar la eficiencia y reducir los riesgos a la humanidad y al ambiente, ¿no? Eso es lo que nos dicen los amigos de PNUMA. Cuando analizamos las tecnologías ambientales, tenemos que empezar a analizarlas a partir de ciertas características, ¿no? Es importante que una tecnología ambiental, cuando se va a proponer, pues sea apropiada a esa zona. Yo uso mucho ese término, ¿no? Tecnologías apropiadas. ¿Por qué debe ser apropiada? Debe haber una forma en cómo no, digamos, hay una respuesta rápida si es que hay un problema con ese proyecto. Y un conjunto de características tiene que tener, obviamente, un alto impacto, tiene que haber control y participación local, definitivamente, y una escala pequeña descentralizada, ¿no? Y por supuesto una tecnología que vaya buscando bajo impacto ambiental. Dentro de todas estas tecnologías quiero mencionar, les voy a mencionar algunas, pero dentro de todas estas hay una que al cambio climático se le está sumando, ya tiene mucho tiempo en realidad, es una ciencia que es una tecnología como tal, ¿no? Que es la geoingeniería. Esta geoingeniería se está pensando aplicar como un recurso aún bastante discutido, pero básicamente significa en modificar nuestra tierra, ¿no? Por ejemplo, hay proyectos que buscan disminuir la insolación del terrestre apuntando a diferentes propuestas. Por ejemplo, utilizar sulfatos, microgotas de agua marina, cristales de hielo, o incluso alumina, ¿no? O polvo de diamante. Entonces, estos son algunos proyectos que, digamos, se están evaluando, se están desarrollando a pequeña escala, y hay uno muy interesante de la Universidad de Harvard, el cual se llama Scopex. Aquí les dejo el link. Ellos lo que proponen es básicamente, van a hacer una prueba, van a aplicar carbonato de calcio. Entonces, la geoingeniería, si bien no es una tecnología, sí quería hablarles un poco al respecto, porque sí tiene que ver mucho con las nuevas tendencias de investigación, ¿no? ¿Qué pasa si no reducimos, ¿no? Entonces tenemos que ver la forma en cómo, por una parte, una gran idea de reducir la insolación, lógicamente, toda esta energía que entra del sol hacia la Tierra, pues que se disminuya, ¿no? Que de hecho pasa por un fenómeno que se llama efecto espejo, pero la idea es agregar mayores aerosoles para que se forme mayor efecto espejo y la radiación, pero eso lógicamente se desestima de cierta forma porque si ingresa menos sol, van a afectarse los seres vivos, ¿no? Van a afectarse las plantas, la agricultura y muchas cosas. Entonces aún está en evaluación, pero es una herramienta muy importante. Así como ahora hablemos de tecnologías básicamente, pues existen, ustedes conocen los paneles solares, ahora hay muchas formas de paneles y cómo se aplica la energía solar en este caso, que tiene que ver con la tecnología del cambio climático, mucho tiene que ver con la energía, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tienen estos conos, ¿no? Es diferente, una propuesta diferente, conos solares que pueden atrapar hasta 20 o generar 20 veces más energía que los normales, ¿no? Acá tienen otra tecnología, ¿no? Que esta es que va vinculada también al sector energético, que va con los modelos eólicos, ¿no? Entonces, esta es otra tecnología, no es una aspa normal como ustedes ven de 3, es otra forma, y eso es lo que quería mostrarles, es cosas que no se ven normalmente, ¿no? Entonces, aquí tienen otro tipo de turbina, también, la Lian-F, ¿no? Aquí la ven ustedes instaladas en casas, en postes. Y también hay una gran tendencia en el uso, por ejemplo, de las casas propiamente hechas dentro de los diseños arquitectónicos, para que los techos sean receptores, digamos, de la energía solar, y ahí mismo estén los paneles. Y hay un conjunto de tecnologías, ¿no? Desde estas, o estas, o estas, ¿no? Hay un conjunto de formas, pero esa es la idea, ¿no? También tenemos, por ejemplo, este es
Otra tecnología que básicamente simula un árbol, ¿no? Aprovecha el viento, el movimiento, ¿no? Las vibraciones y genera energía. Ahí lo podemos ver. Acá tenemos otro proyecto, creo que aquí, este sistema básicamente es como es un generador eólico, ¿no? Pero que funciona de una manera completamente diferente, ¿no? Se llama BAT. Pueden ustedes buscarlo en internet. Esta es una tecnología que hizo una chica de 14 años, ¿no? Básicamente usa la energía vibracional y ganó un concurso de Google, ¿no? Todos los años hay un concurso internacional de Google, sobre todo para chicos, ¿no? Y gracias a un material piezoeléctrico, ¿no? Básicamente pueden generar energía, ¿no? Y hay modelos un poco más avanzados que ya te aprovechan el solar, tanto la vibración, también la energía eólica, ¿no? Aquí les dejo una opción de construcción sencilla. Este es el móvil hidro, o mobile hidro. Aquí lo pueden ver. Y aquí ustedes en esta link pueden descargarse cómo hacerlo. También tenemos tecnologías a la producción de energía a partir del movimiento de las olas, ¿no? Aquí tenemos un dispositivo. Este también es muy interesante porque es un sistema que aprovecha o sea, se forma energía a partir del contacto con la nieve, ¿no? Entonces hay todo un proceso, no tengo mucho tiempo para explicarlo, pero hay un proceso que se da y se genera energía, ¿no? Por otra parte, si bien vemos los paneles solares que utilizan diversos materiales, como la perosquita, por ejemplo, que es la que ahora tiene mucho más en boga, entre otros, no solo el silicio. Actualmente también se tienen, por ejemplo, paneles a partir de bacterias vivas, ¿no? Entonces, se está estudiando muchísimo eso, se está aplicando. Por otra parte, también es importante ver el desierto, ¿no? Nosotros vemos los diversos ambientes, los diversos lugares, los diversos ecosistemas, y nos olvidamos muchas veces del desierto, ¿no? Yo no me he olvidado, mi amigo Gianfranco, que está ahí, tampoco se ha olvidado, pero sé que es importante hacer también proyectos sobre el desierto, porque es un terreno que tenemos para ocupar. Y hay proyectos como este, ¿no? Que básicamente lo que hacen es hacer que reviva el desierto, ¿no? Y hay muchas formas. Por otra parte, tenemos sistemas accesibles muy pequeños. Si hubiese una crisis energética de alguna forma, pues tienen un sistema. Por ejemplo, hace muchos años el Cuerpo de Paz, es una organización americana, hizo un proyecto en Nazca y a unas 80, 70 familias les entregaron un equipo como el que ven en la imagen, ¿no? Que se llama un equipo pico solar. Cuesta 90 soles y genera menos de 20 watts, pero con eso puedes tener tu luz, puedes tener radio o puedes cargar tu celular. Entonces, recuerdo que costaba 105 allá, ¿no? Porque había un costo de envío. Pero es también importante. Asimismo, como vemos los paneles tradicionales, disculpen, las torres eólicas tradicionales de aspas, pues este es otro concepto. Es un concepto que se llama Vortex, ¿no? Y Vortex es este pablo de fibra que ustedes ven aquí, ¿no? De hecho, si ven la imagen, en un mismo espacio donde se ponen dos equipos de torres eólicas tradicionales, pueden entrar como Vortex, ¿no? Y la potencia, por ejemplo, un Vortex de 13 metros genera 4 kilowatts, y eso es suficiente para una vivienda, ¿no? Y un Vortex de 150 metros puede generar más de 1 megawatt, ¿no? Entonces, ¿cómo es que funciona? Pues es una varilla flexible que oscila básicamente con el viento de movimiento, y dentro aquí hay un mecanismo, ¿no? Aprovecha la energía cinética en la base con una varilla, es recogida por un alternador lineal, y dentro de este sistema tiene un sistema magnético que alarga los movimientos oscilantes, ¿no? Entonces, de esa forma es que produce la energía, que es diferente al viento, ¿no? Lo que hace es rotar, y en el rotor se da la energía, ¿no? Bueno, otra tecnología muy importante a tomar en consideración son los vehículos eléctricos. Estos van a tomar mayor presencia. Es importante que vayamos viendo en nuestro país, también en Colombia, en México, ya se viene dando un gran cambio, pero los vehículos eléctricos es parte de la transición, digamos, en el sector transporte, ¿no?
Por otra parte, bueno, tenemos otras tecnologías asociadas, no es directamente base al cambio climático, pero se puede aprovechar la energía, por ejemplo, de un lavabo, ¿no? Hay otra, por ejemplo, esta es una tecnología que me gusta mucho, ¿no? Ray Lemon dice, la energía no es verde, es transparente, ¿no? Y lo que han hecho es usar el concepto de una lupa, ¿no? Entonces, son ideas. Por otra parte, tenemos DREVAS, es otro dispositivo también para capturar energía. Tenemos moléculas que tienen la capacidad de salinizar el agua, se está estudiando esto. Bioconcreto, el bioconcreto que puede purificar el agua. Y aquí, bueno, aquí sí tenemos un par de tecnologías asociadas al cambio climático, ¿no? El Black Brick, por ejemplo, es el ladrillo del futuro, es un ladrillo que no contamina y es negro. Básicamente es una técnica que se ha desarrollado para convertir el CO2 en ladrillos, ¿no? Entonces podemos por ahí empezar también a hacer algunas cosas aquí, tal vez. EcoGranic también es un pavimento ecológico capaz de limpiar el aire en ciudades. Regularmente cuando ustedes vean sistemas como este, ¿no? Como ecoconcreto o ecopinturas, ese tipo de cosas que tienen la capacidad de eliminar dióxido de nitrógeno o NOx, ¿no? O algunos compuestos orgánicos volátiles, pues les digo, ¿no? El principal compuesto que se usa para eso, para hacer esa reacción fotocatalítica, es a partir del dióxido de titanio, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden investigar, busquen dióxido de titanio, cómo funciona esto, les puede ayudar muchísimo. Por ejemplo, los murales ecológicos que se hicieron hace unos años en el Perú, hicieron murales, usaban como compuesto eso. El bioconcreto es otro material que, si bien ustedes dirán, bueno, esto tiene el cambio climático, ¿no? Pues se los cuento porque es interesante y porque también hay una parte de la infraestructura, ¿no? El cambio climático va a azotar y va a, digamos, a mermar mucho la infraestructura en todos los campos, ¿no? Entonces, empezar también a aprovechar la tecnología en la infraestructura es importante, y una de esas tecnologías es el bioconcreto, el cual tiene la capacidad de poder restaurarse a sí mismo, ¿no? Utiliza una bacteria que se llama Bacillus pseudofirmus, y esta es la bacteria principal que se utiliza para poder hacer bioconcreto. Por otra parte, podemos tener acceso a algunas soluciones ecológicas sencillas. De hecho, yo hice un proyecto en Ica, un par de proyectos de EcoCooler en Ica, y sí funciona, ¿no? Te baja la temperatura entre 1 o 2 grados, y es bastante en realidad. ¿Y cómo funciona? Básicamente es un climatizador ecológico gratuito y sin energía, ¿no? Es básicamente un panel que tiene huecos y donde se ponen botellas, como ustedes ven aquí, ¿no? Entonces lo que se hace es pasar, esta es la botella, ¿no? Pasa el aire y hay un intercambio, y sí funciona, ¿ok? Y esto, lógicamente, es todo parte de un concepto que se llama aerotermia. Y quiero también proponerles a los amigos de la Rúa, este es un pequeño proyecto que creo que podemos hacer todos en nuestras ciudades a partir de la Rúa, es que mucha basura va a los ríos o va al mar. Entonces, podemos poner estas mallas, creo que no son tan caras, podemos acercarnos a la municipalidad y empezar a hacer estas cosas que pueden ayudar muchísimo, ¿no? Que son sencillas. Esta es otra forma de aerotermia también, como aprovechar el aire caliente y frío, otra forma, como el EcoCooler que vimos. Y también, por ejemplo, nanoarcilla, ¿no? Para recuperar el desierto. Es otra técnica, otra forma también de sembrar. Ahora se viene un gran cambio social. El distanciamiento social pues va a continuar por mucho más tiempo. Así se recuperen las actividades. Vamos a tener que andar con mucho cuidado, y muchas recomendaciones a nivel internacional, y de hecho hay muchos cambios a nivel internacional y local, o sea, nacional, que involucran el uso de la bicicleta, ¿no? Como principal medio de transporte. Pues yo quiero invitarlos a todos a que visiten en Facebook, pueden buscar Hanco Ecobicicletas, ¿ok? Hanco es una bicicleta hecha de bambú. Pero ¿qué tiene que ver? No, el bambú es una especie que sí realmente lucha contra el cambio climático, porque crece rápido. Básicamente la huella del carbono del bambú es muy, muy baja. Entonces, y tiene unas propiedades mecánicas asombrosas, ¿no? O sea, para que tengan todos una idea del bambú, de cuál es la calidad del bambú, imagínense que aquí tienen ustedes acero y acá tienen aluminio, ¿ok? En el centro está el bambú. Entonces, de hecho, yo me subí a un palo de bambú, pero no creía, un palo, y me aguantó. Entonces yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí funciona.
Les quiero invitarlos a que adquieran sus bicicletas de bambú. Es un transporte amigable y también hay talleres, ¿no? Pueden informarse, hay talleres para poder acceder, ¿no? Por otra parte, tenemos pinturas también. Quiero dejarles aquí algunas técnicas que pueden ir replicando de repente en las universidades, como por ejemplo construir pozos canadienses, ¿no? Donde yo puedo mejorar la temperatura en una vivienda a partir justamente del uso del suelo, ¿no? ¿Ok? Entonces, por otra parte, hay una gran incidencia del cambio climático sobre el océano y es importante protegerlo, ¿no? Entonces, aquí le dejo un pequeño proyecto, por ejemplo, una barrera flotante para tener plástico en los océanos. ¿Ok? Con esto